Muy pero muy buenos días, amigos, amigas, señor, señora, amante del fútbol, apasionado de la redonda. Sí, son casi las 11 de la mañana, más precisamente 10:52. Iniciamos esta transmisión para disfrutar lo que será el clásico moderno de la Liga Posadeña de Fútbol, de la Superliga, quinta fecha. Nosotros nos encontramos en Villa Urquiza. Sí, acá van a jugar Guaraní, Antonio Franco y Crucero del Norte dentro de un ratito nada más. Guaraní hace de local, sí, en Villa Urquiza. Ya vamos a estar desarrollando el porqué. Hace rato Guaraní viene jugando en este estadio. Hay varios que lo saben, pero bueno, el público se renueva, como dice una conductora famosa de la República Argentina. Equipo completo para la jornada de hoy en la operación técnica. El señor Charlie Aguirre Jordan en las cámaras. Tomás Zapata en la producción, Nicolás Sosa en los comentarios, quien va a estar al lado mío pegado, contando todo lo que suceda minuto a minuto para que te ayude a entender de qué se trata este deporte, de qué se trata el fútbol, cuando lentamente las tribunas se van poblando en el estadio de Jorge Gibson Brown. Lo saludamos a él, lo saludamos al historiador que hace un ratito nada más llegó de Asunción. Muy buenos días, Pablo Camogli, ¿cómo te va? Buenos días, Renzo Silvero, nuestro relator, y el abrazo de gol. Estamos ahí con algún... ¿Ahí estamos? ¿Ahí estamos? Ahora sí, bueno, ahora sí. Buenos días, le damos la bienvenida también. Renzo Silvero, nuestro relator del abrazo de gol en esta mañana, casi mediodía posadeño, hermoso mediodía en la ciudad de Posadas, la capital de la provincia de Misiones, para disfrutar, vivir, en este caso, la quinta fecha de la Superliga, de la Liga Posadeña de Fútbol, y un partido que tiene una historia corta en el tiempo, pero intensa, vibrante, que los hinchas y los protagonistas lo viven como un clásico, y que va a enfrentar a Guaraní Antonio Franco haciendo de local, como decía Renzo, en el estadio de Jorge Gibson Brown, y a Crucero del Norte, este equipo que fue sensación en una época, que está en una etapa de reconstrucción y que empieza esa reconstrucción desde el escalafón más bajo del fútbol argentino, que son las ligas de origen, en este caso nuestra querida Liga Posadeña, ese fútbol que tanto amamos, que tanto disfrutamos y que hoy vamos a compartir con todos ustedes en este partido especial, importante, del que tenemos con Nico Sosa prácticamente toda la historia completa. Nos faltan apenas un par de años completar, pero tenemos casi toda la historia de Guaraní y de Crucero, que es una historia intensa. Es verdad, porque hace un tiempo importante para acá, más allá de lo que pueda llegar a marcar las historias en las tribunas, sí, es el termómetro. En la tribuna te marca el termómetro de cuál es la rivalidad que hay entre estas dos instituciones. Crucero del Norte, una institución muy joven, que supo llegar a Primera División. Guaraní, el histórico de la provincia de Misiones, el histórico de la Liga Posadeña de Fútbol. Bueno, hay una rivalidad importante que va a quedar demostrado, me imagino yo, en estos 90 minutos de fútbol. Sí, vos sabés que en la semana hablé bastante con hinchas de Guaraní, de Crucero. Sí. Hablé con los protagonistas también de este partido para ver cómo lo vivían, cómo lo sentían. Estuve atento a las redes sociales también. ¿Qué se transmite? ¿Qué se transmite en los vestuarios, por ejemplo? Y más allá de algún comentario, sobre todo de hinchas de Guaraní, diciendo no, nuestro clásico es Mitre, Crucero no existe, bla, bla, bla. Para la gran mayoría, incluyendo a los protagonistas, este partido es un clásico, se vive de esa manera, se preparó en la semana de esa manera, y como vos decías, el marco de público así lo ratifica. Yo siempre digo, los clásicos se construyen con la historia, pero también lo definen las tribunas. Si para el público este es un partido importante, este es un partido que tiene algo extra, bueno, es por algo. Y en ese sentido Crucero se ha ganado ese lugar de poder discutirle a Guaraní Antonio Franco, que es el que tiene la más
importante y rica historia del fútbol misionero, el rol de clásico. El clásico histórico de Posadas va a ser siempre Guaraní Mitre, pero bueno, Crucero logró meter su nombre a partir de sus logros deportivos en estos duelos picantes como va a ser el de esta mañana. Bueno, todo listo, todo preparado. Los equipos están en los vestuarios ultimando detalles. Algunos colegas, reporteros gráficos, para las redes sociales, para el diario sigue saliendo. Sí, sí, claro. Hay uno que tiene tirada todos los días, hay otro... Que no tanto, tiene, pero el domingo sale, los domingos sale el diario. Claro, sí, para mañana. ¿Será tapa del diario de mañana el partido de hoy? Y me parece el Superclásico después. Me parece que hay otro partidito un poco... por eso estamos también a las 11 de la mañana. Claro, claro. Porque está el Superclásico del fútbol argentino. Igual, si usted me dice, quiere ver el Superclásico River Boca o quiere venir a ver Guaraní Crucero, yo me vengo a ver este partido, Si jugaban a las 5 de la tarde, yo estoy acá disfrutando mucho más con lo nuestro que con lo que nos venden desde Buenos Aires. Yo no tengo ni el Pack Fútbol. No, claro, por eso yo lo escucho por radio, o lo sigo por las redes, algo así. Mi Pack Fútbol es este, Muy bien. El de los fines de semana con doble 5. Y vivir nuestro fútbol, el fútbol que vemos semana a semana, el fútbol que nace de los barrios posadeños, el que nos identifica, el que nos representa, como identifica y representa a esta linda, buena concurrencia de hinchas, por supuesto, más del lado de Guaraní Antonio Franco, pero también en la tribuna de enfrente, la tribuna en la que se ingresa por la calle Balbino Brañas. Hay un grupito de hinchas de Crucero que vino a acompañar al colectivero. Claro, por supuesto, hace un ratito nada más terminó el partido de reserva entre ambos conjuntos, sí, viviendo ya lo que era la previa, ¿no? Aclimatándonos a lo que será el plato principal de esta jornada de mañana, de domingo. Hace poco también jugaron a la mañana un partido en el oeste posadeño, en cancha de La Picada contra Mitre. Sí. Un domingo también fue. Un domingo de mañana, sí. Es un torneo pasado. Es un lindo horario cuando pasa el verano, ¿no? Ya no hace tanto calor y se puede jugar. Es una manera también de poder ganarle en la competencia al fútbol televisado de Buenos Aires, esto de jugar a las 11 de la mañana. Bien, en un rato vamos a repasar algunos historiales porque hay números. Tenemos muchos números. Tenemos muchos números y en la previa vamos a comenzar a desarrollar algunos de ellos. Mientras esperamos también las formaciones confirmadas de cada uno. Ya están confirmados los equipos de cada uno de ellos. Y el laburo en la previa también en la semana, que lo mencionabas, con Nicolás Sosa, que está en la producción, ultimando detalles, los números, ¿no es cierto?, de cada uno de los partidos que se ha dado a lo largo de la historia, pero en nuestra liga posadeña, más precisamente, Pablo. Claro, porque jugaron mucho por liga posadeña, pero jugaron muchísimo por AFA. Claro. Porque Argentino B, Argentino A. Nacional no se cruzaron. Nacional no, de primera tampoco, obviamente. Se cruzaron también por Copa Argentina cuando se viene el colectivero. Ingresa al campo de juego Crucero del Norte, comandado por Brian Domínguez, su capitán, el número 3. Ahí está el colectivero, ropa tradicional, medias grises, brazos arriba para saludar a los hinchas que se colocaron, por supuesto, en la tribuna visitante. Ahí está la gente de Crucero, ahí están los protagonistas del conjunto de Santa Inés que quiere quedarse con la victoria. En este caso jugando en cancha de Jorge Gibson Brown como visitante, cuando también salta al campo de juego Guaraní Antonio Franco, camiseta azul, encabezado por Mauro Gómez. Ahí está el conjunto de Villa Sarita, que quiere quedarse con el triunfo también. Ahí está, brazos arriba de los futbolistas para saludar a nutrido marco de público que tenemos en la jornada de mañana domingo. Pongan el horario que pongan, la gente responde igual. Ahí vamos a ponerlo en pantalla también en un ratito nada más las formaciones. Ahí está Guaraní Antonio Franco. Las bengalas que le dan un marco extraordinario aquí en Villa Urquiza para vivir este clásico entre Guaraní y Crucero del Norte.
En un rato vamos a repasar también la tabla de posiciones porque a ver a quién le conviene, quién se acerca más a Candelaria que perdió ayer. Sí, Candelaria perdió. Acá perdió encima, acá. Exactamente, Candelaria perdió 2-0. 2-0 exactamente contra Brown. Estaba buscando acá en la planilla. Tenemos muchas planillas hoy, en el día de hoy. Candelaria quedó puntero con 9. La Picada y Brown tienen 8. Garupá, Huracán y Estudio Galeano tienen 7. Pero Garupá y Huracán tienen un partido menos. Atentos con eso. La Cantera tiene 6, pero tiene 2 partidos menos. Son los partidos que debe sobre todo Mitre. Claro. Y los partidos que se van a jugar en el día de hoy. Porque algunos jugaron ayer y otros están jugando hoy. Crucero tiene 5 y Guaraní tiene 4. O sea que están muy obligados los dos en el día de hoy a ganar. Por eso quería repasar la tabla de posiciones. Claro, nos da la expectativa de que van a ir a buscar el partido y que no se van a conformar con que, bueno, pasemos el clásico con un empate y vemos qué pasa después. Están obligados a sumar de a 3 y eso puede hacer que termine siendo un lindo espectáculo el que tengamos en esta mañana. Completa Mitre, que tiene 3 puntos en 2 partidos. Atlético Posadas con 3 y Ágil, el equipo de Gobernador Roca, que tiene un solo punto y es el que más complicado está en esta Superliga Posadeña de fútbol. Ayer, completando lo que se jugó, la Picada le ganó 3-0 a Ágil en el oeste posadeño. Complicado el partido Ágil, Sí, está complicado porque le cuesta, le están haciendo muchos goles. Bron ganó 2-0 contra Candelaria en este estadio y Huracán empató con Estudio Galeano 0-0. Bueno, a ver si llegamos. ¿No? Bueno, Pablo, vamos a repasar las formaciones. Vamos con la de Guaraní. Sí, vamos con la de Guaraní. Dale, vamos con Guaraní entonces con la 1, Francisco Huichic. La 2, Nicolás Vallejos. La 3, Diego Mesa. La 4, Joaquín Machado. La 5, Denis Benítez. La 6 para Martín Romero. 7, Lucas Noguera. La 8, Santiago Duarte. La 9, el capitán Mauro Gómez. La 10, Lucas Velázquez. Y con la 11 vuelve el chelo Marcelo Dávalos. 3 cambios. Solucionado Guaraní. Lo de Dávalos. Claro, se resolvió la cuestión de papeles que tenía y por eso está en el campo de juego en el día de hoy con la número 12. 3 cambios decidió el técnico Juan Eluchanz. Bueno, ¿y Crucero del Norte? Vamos rapidito con la 1, Mirko Romero. La 2, Axel Mesa. La 3, Brian Domínguez. 4, Mario Arriola. 5, Luis Silva. 6, Santiago Díaz. 7, Luciano Rojas. 8, Ulises Adorián. La 9, Santino Monjes. 10, Santiago Benítez. Y con la 11, Pablo Álvarez de Oliveira. Mi tocayo y mi coterráneo, porque es de Oberá. Muy bien, ahí estaba entonces las formaciones de ambos equipos. Todo preparado, todo listo, todo ok. El árbitro, Lucas Suárez. Lucas Suárez, el asistente 1, Nicolás Lugo. El asistente 2, Kevin Flores. Muy bien, ahí estaba justamente Suárez mirando el banco de suplentes de Crucero del Norte. Sí, parece que hay ahí alguna fallita que hay que corregir, ¿no? O está faltando alguna pechera. También. Que puede ser, ¿no? Hay muchas remeras oscuras, se pueden llegar a confundir con la camiseta de Guaraní. Claro, Guaraní está con la camiseta alternativa, azul con la franja blanca y Crucero con la tradicional amarilla. Bien, ya veo algún movimiento diferente, distinto en el parado. En el campo de juego de los futbolistas de Guaraní, Nicolás Vallejo, por ejemplo, va a ocupar un lugar en el lateral derecho. O una línea de 3, es una línea de 3, línea de 5. Línea de 3, línea de 5, sí. Vamos a, bueno, cuando empiezan a moverse, vamos a ver bien cuál es la idea. Queriendo copar el medio campo, seguramente. Crucero Guaraní. Con el 4-2-3-1 con el clásico que viene jugando, ya con Adrián Álvarez hace tiempo. Y Guaraní está en la búsqueda, porque en las primeras fechas no encontró la formación. Ahí cuando Suárez dice que hay fútbol en Villa Urquiza, ya se juega el clásico moderno de la Liga Posadeño Guaraní. Antonio Franco, Crucero del Norte. Primeros instantes de este partido, fecha 5 de la Superliga Posadeña, y la buscaba el Chelo Álvarez. Combatía en el medio campo Santiago Duarte, no podía con Álvarez. Va Santi Benítez por el lado izquierdo. Intentaba conectarse con el Chelo Álvarez.
será lateral. El primer saque de manos será para la visita, Pablo. Sí, bueno, ahí ya salieron a raspar en la mitad del campo. Algo previsible, ¿eh? Se va a vivir el partido como un clásico. Así lo prepararon y así arrancaron, intensos. Monjes. Pivotea Monjes, se conecta con Santi Benítez. Ahí va ganando por el sector izquierdo. Se mete al área. Atención con esta maniobra. Caía al piso. Saque de arco. Saque de arco. Se le terminó la cancha, me parece, al futbolista de Crucero del Norte. Cuando cruzaba Martín Romero. Será saque de meta para local. Sí, Martín Romero ahí estamos viendo. Se tira abajo. Lo traba y la pelota le rebota. Rebota en el número 10, Santiago Benítez, y fue saque de meta para Guaraní. Ahí va Mesa. Romero juega por el lado derecho con Nicolás Vallejos. Levanta la cabeza. Mete la pelota hacia adentro. Benítez hacia atrás con Romero. Sí, la línea de 3. Sí, clarita. Ya con Noguera y Machado bien subidos a la mitad de la cancha, Pablo. Ahí sí. Va. Sí. Y te decía con Denis Benítez como número 5 y el 8 un poquito más suelto. Buscándolo a Velázquez, caía Velázquez, combatía por allí Machado, se queda con la pelota el número 4 de Guaraní, busca ganar la cuerda ante Domínguez, firme la marca del hombre del Crucero del Norte, el lateral en ofensiva para el colectivero, que ya lo hicieron rápido, atención, buscaba a Dávalos, Mauro Gómez no podía, ahora el balón que le queda a Noguera. Juega hacia atrás con Benítez. Pisa Benítez. Hace el rodeo ante la marca de Monjes. La infracción es del atacante. Tiro libre frontal. Será para la franja. La primera infracción que cobra el árbitro Lucas Suárez. La particularidad del árbitro es que dirigió ayer el partido entre Candelaria y Garupá. Estuvo dirigiendo ayer y hoy le tocó de nuevo. Trabajo doble para el árbitro. Bien, Garupá que juega esta tarde. Y Candelaria jugó con Perón ayer. Huracán Galeano dirigió la cuarta fecha. Estuvo en Rocamora. Estuvo en Rocamora, dirigió la cuarta fecha Candelaria Garupá. Muy bien. Así que está con bastante trabajo en los fines de semana el Suárez. Pelota parada, levanta la mano Duarte. Machado para hacerla de zurda. Pasa por arriba, va Duarte. Levanta buscándolo a Gómez. Era Vallejos. Saque de arco. Será para el colectivero. Ahí vemos cómo Guaraní siempre trabaja la pelota parada. En esta oportunidad formó dos grupos. Uno por sector derecho, en aquel lugar cayó la pelota, y otros 4 que entraron por la izquierda. Seguramente la intención era tirarla otra vez al medio y cumplir esa famosa frase de 2 cabezazos en el área es gol. No fue bueno el centro, no fue tan preciso y por eso se fue afuera. Están acomodando a los fotógrafos. Sí. Los fotógrafos jóvenes que hay en la prensa misionera. A Francesco lo corrieron ahí. A Francesco me lo corrieron, pero bueno. Bien, salida imperfecta era de Mirko Romero. Está jugando Arriola. Arriola, ¿cuántos años tiene Arriola? Supera los 40 Arriola, te digo. Vamos a ver si se lo puedo confirmar. De larga trayectoria en el fútbol misionero, jugando torneos nacionales también. Mario Arriola, cuando busca Mesa, la pelota era larga, lo conectaba arriba Mesa al futbolista Rojas. Y hay salida, ya lo hicieron rápido. Maneja la pelota Silva. Silva que levanta para que vaya Álvarez. Ahí está el Chelo Álvarez. Buscaba tirar un caño ante Machado, no se lo comía el jugador de Guaraní. Y Vallejos, que despeja la pelota hacia adelante. En el rebote estaba Duarte. Chocaba con Silva. Caía, infracción. Velázquez que quería jugar rápido, la pelota estaba en movimiento. No, un poquito más atrás, dice Suárez. Arriola cumplió 41 años el 31 de marzo pasado. Ahora, hace poquito. Hace poquitos días cumplió 41 años y está jugando de titular en el Clásico Posadeño. Nada más ni nada menos. El año pasado estuvo en Guaraní. En el Brete, después, antes Guaraní. Bueno, cuando iba justamente el avance de Crucero del Norte, pero había una sanción de falta que será para el colectivero. Sí, 41 años Arriola. Sí. Estuvo en Guaraní estuvo en alguna oportunidad. Un par de temporadas atrás. Sí, hace no tanto.
Tenemos 5 minutos de partido y 4 faltas. Es un clásico. Es un clásico. Se Ahí nota. está Machado. Jugando con Romero que levanta. No podía Gómez. Ganaba a Dorian. Machado que levanta. A Dorian que devolvía de cabeza. Ya la tiene Álvarez. Ahí está Álvarez. Juega con Silva. Levanta Silva. Atención porque va Rojas. Se mete al área. Rojas atrás le pide a Arriola. Busca por afuera. Al centro. Despejaba Mesa de cabeza. Le queda a Velázquez. Y va saliendo ahora el futbolista Noguera. Velázquez que no va a llegar. No. No podía controlar la pelota. El lateral. 3/4 de cancha será para Crucero del Norte. Ahí le hicieron bien los del colectivero, abriendo por la derecha, buscando la subida de Luciano Rojas. Me parece que no resolvió de todo preciso el número 7. Perdió una buena oportunidad el colectivero. Lateral hacia atrás, buscándolo a Silva. Aparece en soledad el futbolista número 5. Levanta, pasado el centro. Lo buscaba Álvarez. La pelota va a salir después de la conexión de cabeza de Nicolás Vallejos. Hay córner, el primero, ya lo hicieron rápido. Atención, Domínguez. Despeja de cabeza Vallejos. Va a buscar Mauro Gómez. Ganaba Arriola. Le queda Duarte. Buscaba tirar un caño. Perdía la pelota. A Dorian. Juega con Benítez. No puede enganchar, no puede progresar. Había infracción de Duarte sobre Adorián. Queda sentido el futbolista número 8. Y será pelota para Crucero. Este Adorián es el hermano de Tomás. Adorián, Tommy, que sí. juega en la primera de Banfield. Exacto. Gran jugador que está en un equipo complicado, como Banfield, con ciertas dificultades. Perdió el clásico hace poco contra la Lanús. Sí, bueno, Banfield que está inhibido, no puede incorporar por algunas temporadas. Exacto. Entonces, Pedrito Troglio no pudo sumar futbolistas quizás para poder potenciar el plantel. Sí. Ahí va progresando Domínguez. Busca Domínguez. Córner para Crucero. Cedido por Machado que se arrojaba al piso. El segundo, ¿no? Segundo tiro de esquina para Crucero, otra vez desde la izquierda. El primero lo hicieron rápido. Ahora van a armar la jugada y van a buscar los colectivos 2 pisos de Crucero del Norte al área de Guaraní. Ahí va a manejar la pelota detenida Santiago Benítez, el número 10. Que también jugó en Guaraní. Hay muchos ex, ¿no? Va Benítez. Levanta los 2 brazos. Juega corto. Con Álvarez. Hacia atrás. Roja no podía. Lo comían. Y ahí va intentando Duarte. La pelota que rebotaba en el futbolista de Crucero. Siga las acciones cuando pedían posición adelantada. Pasa bien Benítez ahí. Continúa con el balón. Cobran falta antes. No hubo ventaja. Y la pelota detenida para el colectivero. Un córner corto tiene el equipo de Santa Inés. La sacaron jugando del córner, no la tiraron al área. Hubo un rebote. La gente de Guaraní se quedó pidiendo posición adelantada y la jugada siguió. Y ahí Benítez pasó bien entre los hombres de Guaraní. Le cometieron la falta. El árbitro Lucas Suárez marcó la 4ª falta que le cobran a Guaraní en 9 minutos de juego. 2 tienen contra Crucero. Pelota detenida, lo va a trabajar Mario Poto Arriola. Ahí va el futbolista número 4. El experimentado, 41 años para él. ¿Buscará el arco? O el centro, está Díaz, está Silva. Veremos a dónde cae la pelota. Ahí va Arriola cerrado. Velázquez con lo justo. Peina la pelota. Y ahí córner para el colectivero. Otra vez Pablo. Sí, buscó ahí el primer palo. Estaba atento el arquero Huichic, el joven arquero de Guaraní, Antonio Franco. Pero Velázquez las mandó al córner tercero del partido para el Crucero. Lo van a jugar rápido. Ya lo hicieron con Rojas. Ahí busca ganar el pie a pie. Va Álvarez, pisa la pelota. No puede con Benítez. La pellizcaba bien el futbolista de Guaraní. Machado que luchaba. El lateral que dicen que es para Crucero. Arriola tiene 41 y Huichic. Me lo vas a decir ahora, ¿no? Ahora lo averiguamos. Ahí Nico Sosa que está tiene trabajando la planilla con las fechas. Sí, para ver. Huichic debe ser el más chico de la cancha. Es probable. Ahí va el lateral, ya lo hicieron. Arriola levanta el centro. Denis Benítez que despeja de cabeza. Le queda Silva el remate. Completamente desviado. Saque de arco. Será para la franja.
Bueno, Cuando tenía sigue que llegando terminar gente, la jugada, Pablo, déjame recalcar que sigue llegando gente. Sí, todavía sigue entrando gente. Acá del lado de Guaraní hay una buena concurrencia. Y del lado de Crucero te digo que la tribuna, que es chiquita, está casi completa. Hay un huequito en el medio, pero hay gente a los costados en la sombra. Hay un lindo marco de público para este Guaraní 0, Crucero 0 en 10 minutos del primer tiempo. 22 años. 22, bueno, es un poquito más grande de lo que parecía. Cuando va Mauro Gómez, pasaba de largo Mesa, se conecta con Velázquez. Atención con esta acción porque aparece Machado solo por la derecha. Ahí va Machado, rebota la pelota en Domínguez. Cuando tenía destino de red, el derechazo de Machado. Llegó la franja. Gran jugada de Guaraní por la izquierda, el pase de Mauro Gómez para Velázquez. Velázquez lo ve a Machado apareciendo solo, la bajó y cuando le quiso dar de aire, rebotó en el de Crucero. El centro pasado, Mauro que la baja, completaba ahora a Dorian, le queda a Vallejo. Tremendo el arquero, tremendo, sensacional, continúa el peligro, la deja pasar Mauro Gómez. Vallejos la cortó Pablo. Y el arquero de Crucero, Mirko Romero, evitó lo que era el primer tanto de la mañana. Qué hermoso remate de Vallejo, la agarró, la empalmó con la parte de arriba del pie, le pegó perfecto. El arquero Romero estuvo muy bien, muy atento, la mandó al costado, la más clara del partido para la franja. Atención, el pelotazo al área, Velázquez. Estuvo cerca de marcar de cabeza el número 10 después de ese envío frontal de Romero. Saque de arco para el colectivero. Bueno, tuvimos una ráfaga de Guaraní Antonio Franco. Primero con el remate que le taparon a Machado. Después el gran remate de Vallejos que saca el arquero Romero. Y ahora este cabezazo no tan limpio, pero que también llevaba peligro. Fue un minuto de furia que tuvo Guaraní y casi abre el marcador en este duelo clásico entre la franja y el colectivero. Ahí va buscando el lateral, que ya lo hace Noguera, buscándolo a Mauro Gómez. Conectado de cabeza, Silva con Machado, ganaba el futbolista de Crucero del Norte. Juega Álvarez, no podía progresar, le queda a Denis Benítez. Pisa en el centro del campo de juego y sale bien por el lado derecho, conectándose con Dávalos. Dávalos que busca con Machado, ahí va Machado progresando. Lo mete a correr a Dávalos, ahí estaba enganchando, juega hacia atrás, va a llegar exigido porque estaba Álvarez en la marca, a Dorian. Álvarez juega con Santiago Benítez, pisa la pelota, tiene que volver, intentaba tirar un taco, conectaba Machado, se quedaba con la pelota el jugador Álvarez, pero hay infracción, ¿no? Sí, infracción contra Joaquín Machado que reclama una plancha porque se agarra más arriba el pie. Ahí estamos viendo la jugada, la reiteración. Sí. Te digo que sí, Esa, con VAR me parece que es roja, Sí. Con VAR es roja porque le va muy arriba el jugador de Crucero. Con la pierna busca como ganarle la posición, ¿no? ¿Viste cuando uno quiere como poner el cuerpo adelante del rival, entre la pelota y el rival? Pero Machado saca la pierna en ese momento y ahí baja la plancha el jugador de Crucero en el límite, por lo menos mirá en el límite. Ahí la estamos viendo nuevamente, lo agranda. Mirá. Sí, claramente era expulsión para el hombre de Crucero. Cuando va Machado, atención, está bien el futbolista de Guaraní, va a sacar el centro por abajo. Velázquez cuando se relamía, cortaba Díaz, manda la pelota a campo rival. Se agazapa Crucero del Norte, avanza Guaraní, quiere abrir el marcador, el conjunto franjeado, levanta ahora Vallejos para que vaya Mauro Gómez, revienta Arriola, la pelota que sale disparada para el lado de Monjes, conecta de cabeza, atención que puede ser esta para el colectivero, la contra con Rojas por el sector derecho, controla la pelota, le propone un pie a pie, caía Noguera, Rojas el centro, le queda otra vez la pelota al número 7, pasa la pelota, le queda a Benítez, no puede controlar, ahora sí, engancha para afuera, va a meter el centro, Monjes estuvo cerca, continúa el peligro, pellizcaba ahora Noguera, que pasaba de largo en la acción anterior, estuvo cerca el colectivero, ahora Pablo, Sí, un poco a los tumbos, porque ni por sector derecho Rojas, ni por sector izquierdo Benítez lograban cerrar bien la jugada, finalmente llegó el centro, la pelota pasó por enfrente del arco de Guaraní, no llevó tanto peligro porque ninguno de las dos puntas logró meter la pelota al medio para alguno de sus compañeros que llegaba franco al gol.
Pelotazo largo, buscándolo a Gómez. Caía Mesa, le ponía bien el cuerpo Mauro Gómez. Duarte que levanta. No podía bajarla Dávalos. Revienta Domínguez. A campo contrario, lateral, que será para la franja. Sosa ya tiene anotado todos los ex. Sí, ahí ya me estuvo pasando varios. Vamos a estar compartiendo lo que te decía. Intenso partido, ¿eh? No nos dan mucho tiempo para hablar de los números, de las estadísticas, de las historias. Pero bueno, está lindo el partido y lo estamos disfrutando de esa manera. Ahí va saliendo Álvarez. Ahí está el Chelo. Rebota la pelota en Dávalos. Y el lateral que será en zona defensiva. Tenemos los exjugadores que estuvieron en Guaraní, que hoy están en Crucero. A ver. Brian Domínguez, Arriola, que ya lo nombramos, Ulises Adorián y también Santiago Benítez. 4 jugadores de los 11 que tiene Crucero vistieron en el pasado la camiseta de Guaraní Antonio Franco. Bueno, Santiago Benítez salió campeón hace poco con Guaraní. Sí, de la Liga Posadeña, exacto, hace 2 años, en el 24. Sí, tal cual. Siendo protagonista también. Claro. Bueno, cuarta falta de Crucero. De él hablábamos. Lo empató a Guaraní en eso. Tenemos 8 faltas en 16 minutos. O sea, una falta cada 2 minutos. Muy bien. Duarte para trabajar la pelota detenida con Machado. La jugaron rápido. Habían pedido distancia, dice. Pidieron distancia. Es lo que marca Suárez. Otra vez. Está apurado Machado. Sí, está con ganas de jugar. Quiere darle dinámica al juego y está bien. Pero si pediste la distancia, hay que respetar también. Sí, y aparte armaron como si fuera una jugada preparada, ¿no? A la hora de robar la pelota en la mitad del campo. No ha estado preciso el equipo de Adrián Álvarez. Juegan atrás con Wichik. Ahí va presionando Monjes. Estuvo cerca. La pierden ahora en la salida. La tiene Silva. Levanta para Rojas. Acá es la clave, me parece, del equipo colectivero. Con Rojas. Busca Rojas. El enganche de Rojas. La habilitación por el lado izquierdo para Benítez. Ahí está Benítez. Acomoda Benítez. Remata Benítez. Afuera, desviado. El intento del 10. Me parece que la clave es Rojas. La del colectivero. Sí, todas las pocas aproximaciones que tuvo Crucero, todas llegaron por sector derecho. Otra vez Rojas buscó a Benítez, abierto por la izquierda, enganchó para adentro el número 10. La pelota le pica, ¿no? Como que le pica antes de sacar el remate y eso le impide tener una buena dirección. El campo de juego se ve verde, que está muy bueno, pero no está en impecables condiciones. La pelota salta un poco, todavía tiene algunas matas el campo de Bron, que está muy mejorado para lo que era históricamente este campo de juego. Salía Díaz con el bochazo hacia adelante. ¿Y qué dice Suárez? A hidratarnos un poco, hace mucho calor. Acá sí me parece que está esa acorde. Claro, sí. Sí, cuando juegan en Nuuk, la capital de Groenlandia, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Porque sería la hidratación. O cuando juegan de noche. O cuando juegan de noche. O cuando juegan de noche en algunos lugares, ¿no? En Ushuaia, por ejemplo. Qué bárbaro. El clásico camioneros de Ushuaia contra camioneros de Río Grande, por ejemplo. Sí. ¿Va a parar el partido para que se hidraten? No tiene mucho sentido. Te paran para otra cosa. Ahí para tomar algo caliente. Es verdad. Para correr la nieve en todo caso. Exacto. Pero bueno, acá sí, me parece que la pausa de hidratación está correcta. ¿Le parece que revisemos un poquito el historial? Dale, que no hablamos nada. Sí. A grosso modo, hay una clara paternidad de Crucero del Norte sobre Guaraní Antonio Franco. Esta paternidad se da tanto en Liga Posadeña como en torneos de AFA, mucho más en torneos de AFA. El primer partido entre Guaraní y Crucero fue por la quinta fecha del oficial 2003. Crucero se había creado como club en junio del 2003, empezó a jugar ese torneo y en la quinta fecha perdió contra Guaraní 4-1. El gol de Crucero lo hizo Néstor Vado. Los 4 de Guaraní fueron de Claudio Torres, Carlos Novak, César Medina y Sergio Sosa. El primer partido en la historia, 4-1 para Guaraní.
De lo que tenemos hasta ahora con Nico Sosa, del 2007 para acá jugaron 35 partidos. Crucero ganó 15, Guaraní ganó 12 y empataron 8. La particularidad es que Guaraní marcó más goles que Crucero en estos duelos. Ganó menos, pero convirtió más. Claro. 45 goles a favor, 43 en contra, solamente por Liga Posadeña y desde el 2007 para acá. Nos falta el 2004, el 2005 y el 2006, pero para el próximo duelo ya lo vamos a tener completo seguro. Lo vamos a tener, pero sin lugar a dudas, impecable el laburo que hacen. Buscando los datos y estadísticas cuando va Dávalos, amaga Dávalos, caía Dávalos, siga. Por más que la tribuna pedían penal, lícitamente el cruce de Domínguez, va saliendo Benítez, pasaba la mitad de la cancha, cometía falta, infracción, sí, lo sujetaba el shortcito a Machado. No pasó nada en esa jugada, le ponen bien el cuerpo a Dávalos, le ganan la posición, se estaba acomodando el número 11, era peligrosa la jugada. Y estuvo bien el árbitro, que ahora le saca amarilla a Juan Eluchans, al técnico de Guaraní, que me parece que estaba protestando la jugada de recién, de Marcelo Dávalos. Hay que decirle al técnico, a Eluchans, que no fue nada. Muy bien, y los goleadores de este plantel actual de ambos equipos, Guaraní y Crucero, Dávalos, que tiene 3 goles, Mauro Gómez también tiene 3. Sí, y Santiago Benítez, por ejemplo, del lado de Crucero tiene 4. Claro. Los de Guaraní casi todos fueron en el partido con la cantera, que ganaron 6-1. Exacto. Velázquez también está ahí, con 2. Con 2 conquistas. Cuando iba Dávalos no podía. La pelota que ya la tiene Mirko Romero. Este Crucero del Norte, que una vez finalizado su participación en la Liga Posadeña anterior, en el Clausura 2025, que terminó este año, ya no lo tiene al Pinti Álvarez y tampoco a Duarte, los paraguayos que se habían quedado después del descenso del torneo Federal A. Sí, 2 jugadores claramente muy importantes. Recordemos, Crucero fue subcampeón del Clausura 2025, perdió la final contra La Picada. Guaraní fue campeón de la Apertura 2025. Exacto. Ahí va Silva, levanta para Rojas, despejaba Noguera, le va a quedar a Riola, no, llegaba con lo justo Velázquez para quedarse con la pelota y jugar con Mauro Gómez. Aguanta de espaldas, jugaba de memoria. No la entendía antes Velázquez. Sale a Dorian, Mesa. A Dorian, juegan por abajo. Arriola. La metía hacia adelante, se equivocaba Mesa. Ahora va saliendo Benítez. Y el lateral para Crucero. Una particularidad de los duelos entre Guaraní y Crucero es que jugaron 3 finales de Liga Posadeña. Mirá. En el Apertura 2004... Ese historial me parece que es más importante que después del resto. Es lo que explica por qué es un clásico. Porque jugaron 3 finales. En la Apertura 2004, el primer título de Crucero se lo ganó a Guaraní. Ganó por penales luego de 3 partidos. Ganó 1 cada uno, empataron en el último 2-2 y en los penales terminó ganando Crucero. En el torneo siguiente, el Clausura 2004, se lo ganó Guaraní a Crucero en la final. Aguantame porque viene Dávalos, le quedaba atrás la pelota. Sale Arriola, Velázquez, del patadón sobre el número 4. Y va saliendo, era lo que intentaba, no, pero está Arriola en el piso, me decía. Primera final fue en 2004. Apertura 2004. Crucero se había creado en el 2003, al año siguiente estaba jugando en la final del torneo. El Apertura contra Guaraní gana Crucero. El torneo siguiente, en el Clausura, otra vez. Guaraní Crucero la final, en esta oportunidad ganó Guaraní Antonio Franco. Y el segundo título, Crucero tiene 2 títulos en la historia, los 2 títulos se los ganó a Guaraní, porque ganó el oficial 2010-2011, ganó Crucero del Norte esa final. Además, jugaron la final de la Apertura 2011, que no valió título porque se jugó, el título lo definieron con el campeón de Clausura. Eran ganadores. Eran equipos ganadores, se enfrentaron mucho, hay partidos semifinales, hay partidos por cuartos de final, y eso es lo que hace que se termine convirtiendo en un clásico, más allá de toda la historia que tienen en el fútbol AFA. Tremendo, tremendo los datos, estadísticas de Camogli y de Nicolás Sosa, que está en la producción a full acá con el teléfono. Ahí va a hacer el lateral Arriola, atrás le pide Mesa, y en el centro está Silva, solo le dicen, juega Silva. Pasaba de largo Duarte, le queda a Dorian, hay infracción antes, ¿sí? Es lo que marca Suárez sobre Silva, era de Duarte. Muy bien,
Hay uno en la tribuna que me está mirando el partido en la cancha, lo está cansado, mirando por nuestro monitor. Vino de jugar hace un rato. Cuando venía el envío de Arriola, sacaban de cabeza, le queda Velázquez. Busca la contra ahora Guaraní. La tiene Mauro Gómez. Ahí gira el 9. Pasa Duarte. Por afuera Machado. Atención con esta maniobra de Guaraní. Va Gómez. La suelta para Machado. Ahí va el número 4. Apunta, saca el centro pasado para nadie. Corre Romero y se queda con la pelota. Trasladó mucho Mauro Gómez. Tenía tiempo y no se le terminaba de mostrar ninguno de sus compañeros, que salieron como flechas para adelante y no se mostraron para jugar con el número 9. Terminó tocando un poco incómodo para Machado. Fue malo el centro final. Desperdició una buena oportunidad en esta Guaraní porque tenía campo y espacio. Bien. Va saliendo Mesa. Juega con Benítez. Buscaba centralizar. Perdía la pelota. Le queda Benítez. Santiago, que recibe la infracción de Romero. Por el momento un amonestado. Uno solo, Vallejos, por Guaraní Antonio Franco. Por el momento sin goles. El clásico. Acá dice que se ve mejor por doble 5 que en la cancha, por eso está mirando por el monitor. Está cansado, Juan, Está cansado. Oh. Hoy ligó. Jugó y aparte, claro, jugó hace un rato, ligó. Sí. Se ve la rodilla, dice. Ahora vamos a buscar hielo. Silva con la pelota. Brazos en jarra para el número 5. Va a levantar buscándolo a Álvarez. Era la intención, cortado Machado. El lateral que será para el colectivero. Bien cerquita del banco de suplentes. El conjunto visitante. Ya la tiene a Dorian. Juega con Monjes. Otra vez a Dorian. La presión es de Benítez. A Dorian que maneja la pelota. La suelta con Domínguez. Ahí va el capitán. Juega con Monjes. Otra vez con Domínguez. No va a llegar. No, será saque de arco. Era buena la asociación. Faltó ahí, ¿no? La puntadita final. Sí, pero creo que te diría que por primera vez en el partido Crucero logró adueñarse un poco de la pelota. No terminó bien la triangulación, se le fue un poco larga, pero durante un minuto manejó el partido. Incluso recibió algunas faltas. Lo pudo sacar a Guaraní de ese rol de protagonista sin generar demasiadas situaciones que había tenido hasta aquí. Cuando va Machado se mete al área, pura velocidad Machado, el centro atrás, ahí está, ¡afuera! ¡Afuera el remate de Dávalos! Explícamelo, Camogli, no entiendo cómo no entró esa pelota. Era clara, la más clara del partido. La tuvo Dávalos con el botín derecho. La tiró afuera, Pablo. No, bueno, le pegó como le podría pegar yo. Es la única explicación posible. Gran jugada de Joaquín Machado por la derecha, con toda su potencia, con su velocidad. El pase atrás para Marcelo Dávalos. Tomá y hacelo, Chelo. Y Dávalos abrió el pie justamente para sacársela del arquero, de la cercanía del número 1 Romero. Y la pelota se fue al ladito del palo derecho, la más clara del partido. Lo tuvo Guaraní, una gran jugada de Machado. Una mala definición de Dávalos que no fue preciso, si no, estaba gritando el 1 usted, Renzo. El bochazo a campo rival. Ya la tiene Rojas. Engancha Rojas. Va hacia adentro. Pasaba de largo. Duarte. También Romero. Levantan para Álvarez. Pero primero está Machado en la cobertura. Queda bien con la pelota. Benítez que peinaba. A Dorian que recupera. Largo era el pase. De todas maneras llegaba Silva. Ya la tiene Benítez. Busca ganar la cuerda por el sector izquierdo. Continúa con el balón. Engancha Benítez. Fuera. Era el intento. Y va saliendo Vallejos. Bien Benítez desde atrás. Le queda ahora a Álvarez. Pisa Álvarez. Le doblan la marca. Le gana Benítez. Juega Santiago con Velázquez. No podía ahora Rojas. Ya la tiene Velázquez nuevamente. Se conecta con Mauro Gómez. Pasa por atrás a pura velocidad Velázquez. El cambio de lado buscándolo a Dávalos. Ponía bien el cuerpo Brian Domínguez. No podía Romero. En segunda instancia sí. Ahí va Dávalos. Primero llega el arquero de Crucero del Norte. Se queda con la pelota Mirko Romero.
Otra vez, allí Benítez y Vallejos peleando por sector izquierdo, se robaron la pelota uno a otro y después no pudo aprovechar los espacios que había encontrado Guaraní, no resolvió bien Mauro Gómez el pase para el Chelo Dávalos. Está faltando esa precisión final para que tengamos una otra buena ocasión de gol para Guaraní. Cuando está en el piso Dorian, después de trabar con Romero, ya la tiene Machado, ahí va Machado, el recorte hacia adentro, continúa Machado, lo tocaban a Machado y hay tiro libre de riesgo para Guaraní. Antonio Franco en 38 minutos de este primer tiempo. Por ahora el partido 0-0. Buena acción de Machado. Sí, otra buena jugada de Joaquín Machado, que diría el mejor jugador del partido hasta ahora. Hay buenas apariciones, estas dos consecutivas del número 4 de Guaraní, Antonio Franco, por la derecha, un jugador al que conocemos, que se caracteriza por su despliegue, por su velocidad, por ser encarador. Es un jugador que le gusta llegar, que tiene gol y que ha encontrado en estos momentos del partido, bueno, su carril. Se mete de la banda hacia adentro, encaró, en la anterior le dejó servido el gol a Dávalos, la tiró afuera, en esta ganó este tiro libre que es muy pero muy bueno para Guaraní. El que se prepara me parece que es Mauro Gómez, el capitán, el goleador, el histórico que sueña con abrir el marcador en Villa Urquiza. Acomodó la pelota el número 9, agazapado, está Mirko Romero, se desespera, arma la barrera, la nutrida barrera, la advertencia es de Suárez para que no levanten las manos. Ahí está posicionado Mauro Gómez para ejecutar el tiro libre. La orden del juez. Ahí va Gómez. El caño le dice que no le queda la pelota. Después a Machado el remate desviado. Tremendo sofocón ahora en el arco de Crucero del Norte. Al caño le dio Mauro Gómez. Bueno, lo que decíamos, el goleador se relamía con ese tiro libre. Le pegó muy bien a la pelota por arriba de la barrera. Pegó en el caño izquierdo del arquero Romero, que volaba y no llegaba. Se salvó Crucero. Otra vez, la más clara para Guaraní, que en el cierre del primer tiempo está marcando diferencias con su clásico rival y ya merece la apertura del marcador. Buscaba Benítez, la baja de cabeza para Duarte. Levanta Duarte para Dávalos. Baja bien la pelota. Tiene que volver hacia atrás. Por afuera está Machado. Con él era la intención. Cortaba Domínguez, el lateral que será para la franja en 3/4 de cancha. Sí, Pablo, como lo decís. Ya merece el conjunto local. Por lo menos la apertura del marcador. Tuvo varias ocasiones claras de gol. Le falta ahí la puntada final. Sí, jugó un poco mejor durante todo el primer tiempo y en estos últimos minutos encontró las situaciones que no había tenido. Aparece solo Velázquez en posición de enganche, no podía progresar. Estaba atento Díaz, lo ponen a correr ahora Rojas, atención, mano a mano con Mesa. Lo tiraba al diablo el defensor de Guaraní. Rebota la pelota al Mesa, pero en la mano, dice el asistente número 2. Será salida ahora para la franja. Sí, había mano, cuando despejaba Mesa, ponía las manos Rojas y el tiro libre en la salida. Decíamos, Guaraní fue un poquito mejor durante todo el primer tiempo, manejó el balón, fue dueño del campo de juego, tuvo más posesión, pero no creó muchas situaciones. Las situaciones llegaron todas juntas en el cierre. La de Marcelo Dávalos, que se fue al ladito del palo, y el hermoso tiro libre de Mauro Gómez, que pegó en el palo izquierdo del arquero Mirko Romero. Picante ya el sol, ¿no? Mediodía estamos llegando. Así, a usted ya le está dando de refilón. No, ¿La cabina? Veo porque... Bueno, la gente que está en la tribuna trata de cubrirse como puede, ¿no? Sí, bueno, mediodía posadeño, por más que sea abril, siempre Seguimos en se verano siente igual sol. acá, ¿eh? Seguimos en verano. Sí, cambio climático. Mauro Gómez de cabeza, rebotaba la pelota en Arriola. Juega ahora bien con Rojas, pero se le terminaba la cancha. Era antes del pique Rojas. El lateral para la franja. Ya lo hicieron rápido con Benítez. Ya la tiene Noguera. Piensa Noguera. Se equivocaba después.
No podía Arriola. Benítez. Pica en diagonal. Dávalos. Llega con lo justo a la pelota, pero después no puede controlarla. Mantenerla dentro del campo de juego. Saque de arco. Que lo hará Romero. Sí, Marcelo Dávalos ha jugado por lo general por la derecha. Ahora se viene un poco más para la izquierda, pero en realidad juega bastante libre en el frente de ataque, intentando tirar diagonales y encontrar algunos espacios. Pero ha transitado casi todo el primer tiempo por sector derecho. Cuando terminó la cancha, o se le terminó la cancha al Chelo Álvarez. Y después hay un hincha de Guaraní, ¿no? Marca Sosa. Estaba en el piso, ¿es eso? Y puede ser un poquito el calor. Puede ser. Calor de la noche. Es así, pero está de pie todavía, me parece, ¿no? Sí, está de pie. Ahí va saliendo Vallejos. Juega por afuera con Machado. Controla la pelota. No puede eludir la marca de Álvarez, pero de todas maneras progresa Machado en el campo de juego. Juega ahora con Benítez, que centraliza Benítez con Dávalos. Buscaba pivotear, no podía. Cortaba Silva, ya la tiene ahora Monjes. Perdía la pelota con Romero. El lateral, que será en la salida para el conjunto amarillo. No sé si es quizás el calor o lo que fue la intensidad del primer tiempo, pero los veo a los jugadores de Guaraní como más firmes, ¿no? Cuando van a disputar la pelota, cuando van a trabar, cuando van a buscar ese segundo balón, esa pelota suelta. Están como más firmes, más fuertes y están marcando cierta diferencia física, por lo menos en este momento del partido. Buscaba Mauro Gómez, Velázquez con lo justo, llegaba Arriola, revienta ahora Díaz. Hacia cualquier parte, ya la tiene Mesa. Buscaba con Duarte por afuera, anticipaba bien Domínguez. Lo pone a correr ahora Benítez. Arrojándose al piso, se quedaba la pelota Vallejos. Jugaba con Dávalos, busca ganar la cuerda por afuera. No puede con Díaz, hay infracción de Díaz. Dice el asistente, será tiro libre. Desde un costado para la franja. La fabricó ahí Marcelo Dávalos, que quiso ganarle en velocidad al marcador, al número 6 a Santiago Díaz. Y cuando la pelota se le quedó un poquito larga, se recostó sobre el marcador, se tiró al piso. El árbitro compró tiro libre en el cierre del primer tiempo. Tenemos un minuto más, eso es lo que marca Lucas Suárez. Bueno, después del tiro libre va a terminar el primer tiempo, va a tener una última oportunidad Guaraní de lograr lo que merece, abrir el marcador en el clásico. Y Duarte es el encargado de la pelota detenida, levanta el brazo izquierdo para indicar a dónde va la pelota, era el punto del penal, peinaba Monjes antes en el primer poste. No va a llegar Mesa, se le terminó la cancha, la pelota es para la franja, sí, se apuraba Mesa, no entendía por qué, ¿no? Acá Monjes la peina claramente y el hombre de Guaraní vio otra cosa. Ahí va Benítez, el mano a mano con Pollo Arriola, rebotado por último en el jugador de Crucero. Y ahí corren en el cierre de este primer tiempo, quiere irse al descanso. En ventaja Guaraní, Antonio Franco. Estamos en tiempo cumplido. Se agazapa Crucero del Norte. La pide Machado, van a jugar rápido. Ya la tiene Machado, apunta Machado, levanta Machado. Despejaba Mesa. Le queda ahora Santiago Benítez, no podía. Vallejos, cuando Lucas Suárez le baja la persiana a este primer tiempo. Aquí en Villa Urquiza, donde Guaraní hace las veces de local. Iguala con Crucero del Norte, sin goles. Empate 0-0 en este primer tiempo en el clásico moderno de la Liga Posadeña de Fútbol por la quinta fecha. Guaraní Antonio Franco 0, Crucero del Norte 0. Estamos en el estadio de Jorge Gibson Brown en Villa Urquiza, disfrutando el mediodía posadeño y de este primer tiempo que tuvo vaivenes, que tuvo algunas situaciones que nosotros vamos a ver en minutos nada más en nuestra transmisión por Doble 5. Vamos a una pequeña pausa y seguimos en minutitos.
Estamos en el entretiempo del partido entre Guaraní Antonio Franco 0, Crucero del Norte 0, el clásico moderno de la Liga Posadeña, quinta fecha de la Superliga, y vamos a ver las principales ocasiones de gol que tuvimos en el partido. La primera a los 11 minutos, este remate, lindo remate del número 2, Nicolás Vallejos, la peinó a la pelota y el remate salió un poco al medio, es cierto, pero fuerte, con potencia, bien direccionado, y el arquero Mirko Romero, que tuvo que esforzarse para mandarla al costado, y terminó completando la faena la defensa de Crucero para sacar la pelota. Fue la primera aproximación que tuvo Guaraní, que dominó sobre el cierre del partido con esta ocasión. Primero a los 35, Dávalos, Marcelo Dávalos, que se pierde un gol increíble luego de una gran jugada de Joaquín Machado. El centro atrás del número 4, que encara a toda velocidad, resolvió muy bien el centro atrás, le dijo al compañero: tomá, hacelo, gritalo, festejalo, salí corriendo para la gente, pero el Chelo Dávalos, que le erró al arco, la pelota se fue al lado del palo derecho. Y después a los 39, enseguida nomás, otra vez Joaquín Machado encarando por la derecha, metiéndose en diagonal hacia el medio, la infracción, el tiro libre, y lo anticipábamos. Acomodó la pelota el goleador, el capitán, el histórico Mauro Gómez, que sacó el derechazo bien colocado por arriba de la barrera, y la pelota que explota en el palo izquierdo de Romero. Se salvaba otra vez Crucero del Norte. Las tres situaciones de gol que vimos, las tres pertenecieron a Guaraní, que jugó mejor el primer tiempo, que se hizo dueño del partido, que le costó generar situaciones de gol, pero que sobre el cierre tuvo las oportunidades que justificarían un triunfo de Guaraní Antonio Franco. Pero claro, esto es fútbol, ya lo sabemos, los goles se hacen, no se merecen. Guaraní creó, tuvo oportunidades, tuvo ese remate en el palo, el gol increíble que erró Marcelo Dávalos, pero el resultado sigue 0-0. Y esto es un clásico, y en un clásico todo puede pasar. Nosotros ya continuamos con el segundo tiempo a través de Doble 5 y también de la pantalla de Canal 4 Posadas, a quien agradecemos la posibilidad de transmitir este interesantísimo duelo en el mediodía posadeño por la Superliga.
Bueno, Camogli arrancó la quinta fecha de la Superliga Posadeña con resultados ya en la jornada del sábado. Algunos partidos que se lograron disputar, fueron 3 en total. Va a continuar después de este partido. Esta tarde hay más acción, pero mirá. Bueno, en Rocamora, ¿cómo fue la historia? 0-0, Huracán y Estudio Galeano. Bien. Después en el oeste capitalino, en La Picada, ganó 3-0. Sí, hay un error ahí. A Ágil, de Gobernador Roca. Fue goleada del equipo de La Picada, el vigente campeón de la Liga Posadeña, ni más ni menos. Y en este estadio, Jorge Gibson Brown le ganó por 2-0 a Candelaria. La fecha se está jugando en este momento, Guaraní 0, Crucero 0. Y van a jugar La Cantera, Atlético Posadas, y Garupá recibiendo a Bartolomé Mitre, que ayer... Van a jugar esta tarde, Garupá. Esta tarde, exactamente, esta tarde. Garupá y Mitre van a jugar esta tarde, pero decía, Mitre ayer obtuvo un gran triunfo. El viernes. Viernes por la noche. El viernes por la noche en el torneo Federal A de fútbol le ganó 2-1 ante Juventud Antoniana de Salta, en un partido en el que Guillermo Vázquez arrancó atajando un penal, en un momento clave cuando estaba 0-0. Ese penal atajado por Guillermo Vázquez le dio la confianza a Mitre para terminar ganando el partido. Un golazo de Cerdán, no sé si lo... De Cerdán y de Arrata también. Exacto. Claro, que se fueron los 2 goles del conjunto auriazul. Después había ya descontado el conjunto local. Muné, con Pedro Muné. Sí. Pero bueno, como lo decía, Vázquez, figura sensacional, otra vez siendo importante y determinante para el equipo misionero. Un Mitre que está primero. Sí. Es cierto que tiene un partido más que algunos de sus rivales, por ejemplo Antoniana, pero está primero. Hoy los mira a todos desde arriba. En este momento están en el entretiempo. Boca Unidos de Corrientes le está ganando 2-0 a Tucumán Central. El equipo correntino que necesitaba levantarse ante Tucumán Central, que era uno de los que adeudaba un par de partidos en el Federal A de fútbol. Muy bien. Sí, entonces la fecha también del Federal A. Mitre que la semana que viene va a estar recibiendo a Sarmiento de la Banda. Sarmiento de la Banda que viene mal, está último en las posiciones. El equipo que en algún momento parecía que iba a ser la sensación. Por lo menos hasta ahora este año no ha logrado engranar ni obtener muchos resultados. Bien, regresamos a Villa Urquiza y hay una variante, hay un cambio. Así es, en Crucero del Norte se retiró con la número 3 Brian Domínguez, ingresó con el número 13 Camilo Mayoraz, va a ocupar un lugar en el fondo, en la línea de fondo de Crucero. A jugar se ha dicho, Suárez hizo sonar fuertemente su silbato y la pelota ya va por el sector derecho, lo buscaba Arriola, no podía, Velázquez, va pisando Velázquez, pasaba de largo, Benítez, juega hacia atrás, con Noguera. Lo pone a correr a Duarte, que tiró la diagonal hacia afuera. Ahí va Duarte. Piensa Duarte. Levanta la cabeza. Mete el centro. Pica la pelota. Y va a terminar. Va a salir del campo de juego. Será saque de arco para el colectivero. Primeros instantes de este complemento. El segundo tiempo arrancó como terminó la primera parte, ¿no? Con Guaraní yendo a buscar sin tanta eficiencia, pero bueno, adueñándose de las acciones. Atención que buscaba Monje. Exigía al defensor central Martín Romero, es por eso que hay córner, el primero del complemento, después de ese bochazo largo. Decías Mayoraz, que ingresó por Domínguez, ocupa un lugar en la saga central y Mesa se tira hacia un costado, sí, hacia el sector izquierdo. Exactamente, se tiró hacia la izquierda y entró Mayoraz, que va a buscar de cabeza alto, sí, el número 13. Te diría que es uno de los más altos del campo de juego, por lo menos en Crucero seguro. Físico, alto. Físico importante, el de Mayoraz. Va pidiendo atrás Arriola, la jugaron rápido. Ahí va Arriola, el centro, cortaba en la defensa y va saliendo ahora Benítez a pura velocidad. Juega con Noguera, traspasa la mitad de cancha hacia afuera. Se conectan con Dávalos, va a llegar con lo justo, pero llega en fin. Ahí está Dávalos, pisa, piensa y juega hacia atrás con Benítez de primera. Con Machado, controla la pelota Guaraní. Amagaba Machado. Ya la tiene Benítez. La pellizcaban desde atrás. Y salía Mesa. Era Silva. Pedía la infracción. Sí. Vuelve hacia atrás. Lucas Suárez. Hay infracción sobre el volante central del colectivero. Hubo 8 infracciones por cada lado en el primer tiempo. 16 en total. Y ya en 2 minutos tenemos la primera
de este segundo tiempo que le cobran al jugador de Guaraní, Antonio Franco. Ya jugaba Díaz. Llegaba con lo justo a Dorian. La controla Álvarez. Juega con Adorián. Ahí va el cambio de lado. Era lo que intentaba con Rojas. Ya la tiene Duarte. No puede con Silva. Gana bien el hombre de Crucero. Adorián. Buscaba tirar un caño sobre Benítez. No se comía la acción. El número 5 de Guaraní. Buscaba filtrar el pase. Estaba Mesa atento. Díaz de cabeza. Para Mesa otra vez por afuera. Tiene que despejar. Queda corto. El rechazo. Ya la tiene Machado. Vallejos. Juega con Romero. La línea de 3 Guaraní no se mueve. No, la línea de 3 de Guaraní no se mueve. Y Crucero prácticamente que también tiene una línea de 3. Porque Arriola por sector derecho, cuando tiene la pelota Crucero, se va arriba, ocupa la posición en la mitad de campo. Y quedan Mesa, Díaz y Mayoraz como línea de fondo. Aguantame porque la tiene Dava, lo juega con Benítez, amaga Benítez. Cerca el derechazo de Denis Benítez, la pelota picó en el área chica y se fue apenas desviado. El poste derecho de Mirko Romero estuvo cerca en el inicio del complemento de la franja, Pablo. Otra vez, Guaraní aproximándose, le quedó el remate al número 5. Me parece que era para pegarle antes, no se animó, avanzó unos metros más y dijo, bueno, ahora sí le doy. Le pegó la pelota, se fue cerquita, otra vez al lado del palo derecho del arquero Romero. Guaraní, sin demasiado, es el que claramente ha generado las mejores situaciones de gol en este partido. Estamos a través de YouTube en doble 5 y a través de la pantalla con Canal 4 Misiones, mostrándote todo lo que sucede en la Superliga Posadeña. Ahí va Romero. Juega con Velázquez. De primera a Duarte. Mesa. Oportuno cruce de Mesa cuando estaba relamiéndose Mauro Gómez. Y ya va saliendo el colectivero. Sí, si estás siguiendo por YouTube, dale me gusta, compartí el video. Así llegamos a más seguidores. Y si todavía no te suscribiste, por supuesto, hacelo. Y acompañanos en cada transmisión. Era un pase bochinesco el de recién, ¿eh? Hermoso el de Duarte. Lo ponía cara a cara, mano a mano con el arquero, entre toda la línea defensiva de Crucero. Un gran pase de Duarte, por poquito no tuvo otra clara Guaraní Antonio Franco. El bochazo al área, buscándolo a Mauro Gómez. Ponía bien el cuerpo primero Pollo Arriola. El rechazo corto, le queda Noguera. Llegaba Dorian, pero hay pierna arriba. Jugada peligrosa. Por eso que hay indirecto para la franja. Sí, Guaraní se metió ya de lleno en el campo de Crucero del Norte a buscar esa apertura del marcador que ya está mereciendo el equipo que dirige Juan Eluchans y que va a ir en busca de esta pelota parada para abrir el marcador. Le mandamos saludos a Leo Kinder, que nos está viendo. ¿Sí? Muy bien. Un abrazo para él y bueno, por supuesto para todos los que nos están siguiendo en el streaming de Doble 5, en el canal de Doble 5 o también por la pantalla del 4. Tiro libre de riesgo para el conjunto de Guaraní Antonio Franco. Tiene que haber dos toques acá, Ahí va Duarte y Machado para trabajar la pelota detenida. La barrera que va ganando algunos pasos hacia adelante. Cuando hay una advertencia, Suárez lo llama al pibe Mayoraz, ¿no? Sí. Está rota la camiseta, dice. Me parece, ¿no? ¿O qué pasó? Puede ser. ¿Sabe que para mí se le rompió la camiseta en el córner anterior? Que fue a buscar y que dijimos que era bastante alto. Lo marcó Vallejos, que tiene 20 centímetros menos, 15 sí, por lo menos. Y la pelota fue para otro lado, pero vi ahí un agarrón de camiseta en estirón y me parece que allí se le rompió la remera número 13 a Mayoraz. Pero pierde al más alto. Pierde al más alto adentro del área. Pierde al más alto y hay que ver si tienen una de repuesto. Exacto. Porque no somos primera división, sí, somos la Superliga, eso sí. Pero el nombre es top. Los recursos no sé si son tantos, ¿no? ¿Ve? Ahí están hablando. Ah, no, ahí tiene Ona. ¿Ve? Ahí trajeron una camiseta, a ver si es la 13. Trajeron otra, bien. A ver. No entiendo por qué para el juego.
Tendría que seguir la jugada. A ver. No tiene mucho sentido. Tiene el 16, me dicen. ¿El 16? Dice Charlie acá que está mirando atentamente la 16, que está rota también parece. Que está rota en la también. manga. ¿O no? A ver, vamos a ver bien. La manga, tiene rota la manga. Está rota Y también. tiene la 16, rota la manga. Se cambió por la 13 que estaba rota. Bueno, Superliga. Es así, es así. El tiro libre ya lo hace Duarte, la pincha. ¡Tremendo! Tremendo Mirko Romero después del cabezazo. Era de Velázquez en el borde del área chica. A puros reflejos. El arquero del Colectivero evitó lo que era una vez más. El tanto de la franja. Tapadón de Mirko Romero, gran atajada del número 1, el cabezazo de Velázquez en el borde del área chica y el primer tiro de esquina para Guaraní en el segundo tiempo. Ahí va Duarte, la peinaban en el primer palo, piden manos, siga, dice el árbitro. Y ahora nace la contra para el conjunto colectivero con Álvarez que engancha uno, engancha dos. Suelta la pelota hacia adentro. Atención porque Díaz lo pone a correr a Rojas. Ahí va Rojas, el centro. Afuera, desviado el remate de el jugador de Crucero de ida y vuelta. ¿Qué pasó en esa jugada, Camogli? ¿Fue penal? Todo Guaraní lo pidió. Sí, hay un reclamo muy airado de la gente de Guaraní, Antonio Franco, sobre todo con el juez de línea. Viene la pelota, me parece que es Mauro Gómez. No, yo no veo nada. Acá no se ve nada. Lo están tomando a Mauro Gómez. Lo va a hacer Arriola para el conjunto de Crucero del Norte. Acomoda la pelota el número 4. Adentro del área. Ya está Mayoraz. Está Mesa. El Chelo Álvarez también. Santiago Benítez. Acomoda la pelota ahí, le dice. Ahora sí. Vendrá la acción. Y la jugada de Crucero del Norte. Acomodó Mario Poto Arriola. ¿Será por arriba? Ya lo sabremos. Se adelantaron, dice. Es que si el asistente no le dice, no le marca. Los asistentes están pintados. Prisionero de esa falta de colaboración. Bueno, segunda tarjeta amarilla de la mañana, mediodía, en la capital de la provincia de Misiones. Es para Mario Arriola. Sí, el número 4 de Crucero del Norte, el primer amonestado que tiene el colectivero, recordando que el primer amonestado del partido fue el 2 de Guaraní, Nicolás Vallejos. Lo taló abajo. Sí. A Noguera, que ya está de pie. Fuerte falta. Y ya la jugaron con Noguera. Ahí va el paraguayo, levanta, despeja Díaz. No podía después Rojas, pero sí Arriola. Mete la pelota en órbita. No la entendía Benítez. Monjes estaba en otro lugar. Ahí ya la tiene Vallejos. Adentro le pide Dávalos. Llegaba con lo justo, la punteaba lo necesario para que la pelota le quede a Benítez. Buscaba filtrar. No iba a llegar Velázquez. Ya va saliendo Romero. Le hago una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si Adrián Álvarez decide que ingrese Santiago de Olivera, por ejemplo, en Crucero? Que tiene la 16 en la planilla. ¿Con qué va a entrar? ¿Con la 18? ¿Con la 12? ¿Qué remera le van a dar? Y puede ser, o solo si llegan a tener 19, 20. Ah, puede ser, con la 20. O por qué no le dieron la 20 nomás a... Claro, en todo caso, exacto, ¿no? Buscaron la solución rápida. O capaz... no presté atención, pero la camiseta de la reserva, ¿por qué no? O por qué no usaron la 13 de la reserva. No sé con qué camiseta jugó Crucero en la reserva. Ahora no... No me acuerdo. No recuerdo. Porque Guaraní jugó con la blanca en reserva. Capaz que jugó con alguna más oscura. Puede ser. Bueno, son esos detalles que van a quedar como anécdotas en este partido, que van a ser importantes si no hay un ganador, si no hay goles, si no hay otras cosas de las que hablar también. Ahí va Benítez. Gana Denis Benítez sobre Santiago Benítez. Había infracción y ya va saliendo ahora Romero. Ahí va Martín. Por afuera Machado. Transporta el balón. La suelta. Largo para que vaya Machado. Está primero Mesa. Se conecta con Álvarez. La pelota que se cae del terreno. Y ahí lateral en ofensiva para Guaraní. Lo va a hacer Machado.
Se acerca Duarte, hacia él va la pelota. La controla. Jugaba con Dávalos, lo sujetaba a Mesa. Lo tiraba hacia atrás, dice Lucas Suárez. Y ahí en el vértice del área mayor, casi que adentro del área, te digo, Pablo, hay tiro libre para Guaraní. Es importante Dávalos en Guaraní porque le brinda otra electricidad al ataque de Guaraní Antonio Franco, otras variantes, otras ocasiones, otras oportunidades, como en este caso la de aguantar la pelota y ganar la posibilidad del tiro libre y ir a buscar con el cabezazo, con la pelota parada, la apertura del marcador cuando estamos en 15 minutos del segundo tiempo. Y se viene la primera modificación en el equipo que hace de local hoy en el estadio de Jorge Gibson Brown. Sale Velázquez, se va Velázquez por línea de fondo y va a ingresar, bueno, de acá no lo veo, salvo que larga vista necesito para ver desde acá yo. Sí. Pero ya le digo quién ingresó, a ver si se da vuelta. Si no me equivoco es Ayala. Ayala, no puede ser, el número 18. 18, exactamente. Mauricio Ayala, que la semana pasada había jugado de titular. Exacto. En el partido contra Atlético Posadas. Que estuvimos ahí en el Tajamar. Ahora hay tiro libre, lo va a hacer Machado. Ahí está el centro, pasado el segundo palo. Mirko Romero, mía, dice, se queda tenaza la pelota arriba y ya va saliendo rápidamente con Díaz. Pasaba de largo, atención Noguera, continúa Díaz con la pelota, está en posición adelantada. Rojas ahora está habilitado, atención porque por el lado opuesto va llegando Álvarez, también Benítez, el centro para Santiago Benítez, cortaba Machado de cabeza, le queda ahora el balón a Díaz. Ahí va Díaz, apunta, remata, arriba el intento del volante central. Llegó el colectivero de lado a lado, Pablo, por momentos el partido. Sí, ahora sí, el tiro libre Joaquín Machado y el propio Machado llegó al área a sacar, despejar de cabeza, le quedó el remate al hombre de Crucero, se fue alto por arriba del travesaño. Hasta ahora Crucero ha tenido 3 remates al arco, en realidad tuvo 3 remates, sí, porque ninguno fue al arco. Por su parte, Guaraní tuvo 7 remates, pero 3 fueron al arco, demostrando un poco que de haber un merecimiento, está por el lado de la franja. Cortaba Díaz, atención porque agarró la lanza y casi le queda la pelota. Ahí va Díaz, le queda Benítez, se equivocaba nuevamente con Díaz. Atención porque va filtraba el pase, va Monjes, caía Monjes, piden penal. Toda tuya, Pablo, esta acción. No me pareció. En la que Crucero del Norte pide penal. No me pareció, le ponen el cuerpo. Una serie de rebotes, de errores, casi de un fútbol infantil, digamos. Tuvo la oportunidad Crucero, pero bueno, no lo pudo aprovechar. Después no me pareció para nada que hubiera infracción contra el hombre de Crucero que se metía en el área de... Ahí está, ahí vemos los rebotes que se dan. Una secuencia de errores. Una secuencia de errores increíble. El buen pase que mete Díaz en esta ocasión para Monjes. Y la verdad que no me parece infracción contra el hombre de Crucero que bueno, siente la carga, la presencia del hombre de Guaraní, se deja caer o se trastabilla y termina cayendo y perdiendo la oportunidad de definir en el mano a mano, cara a cara con Mirko Romero. Perdón, con Francisco Huichic. La salida será para Guaraní ahora. Sí, una secuencia de errores, decía, porque primero se equivocaba Díaz, después el arquero Huichic. Y ahí va jugando Ayala. Denis Benítez. Juega con Dávalos. De primera con Duarte. Puede ser esta. De cachetada. Lo buscaba Ayala. Y va saliendo Mesa ahora con el viandazo hacia adelante. Monjes recibía la carga de Vallejos. Y ahora se respira el colectivero. Un empujón de Vallejos ahí. La pelota no iba a poder ganar la pelota. Lo empujó al delantero para que no pueda controlar. El árbitro, bien, de buen partido hasta ahora, Lucas Suárez, cobró la infracción. No se ha complicado, el árbitro lo está llevando bien al partido. A Dorian, buscándolo a Álvarez. Gana la posición, pero está en posición adelantada. Posición prohibida para el futbolista número 11. Sí, la primera posición adelantada que le cobran a Crucero del Norte. No tiene ninguna Guaraní, un partido... ¿Tarjeta también para quién? Tarjeta porque metió la segunda pelota dentro de la cancha, ¿no? O sí, una segunda pelota. Una pavada, ¿no? Ganarse la amarilla por eso en un partido como estos. Caliente, intenso, ríspido. Bueno,
por una pavada se gana la amarilla. El reglamento así lo indica. Ahí va Benítez, de taco de lujo lo hacía. Ya se conecta con Duarte. Va progresando por el centro del campo de juego Guaraní. Le queda Benítez. A Dorian desde atrás, arrojaba al piso. Le cometía infracción. Y comienza a cargarse de tarjetas amarillas el conjunto del colectivero. Ahora a Dorian, Pablo. Sí, bien la sanción de la falta y la sanción disciplinaria con el cartón amarillo para Ulises Adorián. El tercer amonestado que tiene Crucero del Norte. Recordando que el 4 Arriola y el 11 Álvarez de Olivera fueron los anteriores. Otro buen tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Agradecido a los amigos AD para retransmitir el humilde trabajo que hacemos en doble 5. Tiro libre, otra vez Mauro Gómez. Acomoda la barrera Mirko Romero. 4 hombres componen la barrera. La orden del juez. Ahí va Mauro Gómez. Romero sin problemas. No llevó demasiada potencia, ¿no? El remate. Se quedaba con la pelota el arquero del colectivero. El bochazo largo buscándolo a Rojas. La pelota pica 1, 2 veces. Ya la tiene Wichik. Sí, era un remate de más lejos que el anterior. Mauro Gómez quiso darle buena dirección. No le pudo dar la potencia necesaria. Fue fácil, controlable la pelota para Mirko Romero, quien no tuvo problemas para contener y salir jugando. Bien, ahí va Mesa. Observo algunos futbolistas de Jorge Gibson Brom, porque ahora juegan por el provincial en Apóstoles contra Rosamontes. Se están juntando, claro. Me parece. Claro, hoy arranca el provincial. Arrancó ayer. Ayer arrancó, claro. Sí. Un provincial particular. Porque... Atención, porque la dejaba pasar Arriola, le queda Benítez, el centro, Gómez, afuera el cabezazo de Gómez. ¿Qué pasó en el área de Crucero del Norte? No se entendieron Arriola con Mirko Romero. Uno dijo mía, el otro dijo pasá, la dejaron los dos y casi gol de Guaraní. Sí, viene el centro, la va a buscar Mauro Gómez y parece que entre el arquero y el defensor la terminan tocando, por eso el tiro de esquina que marca el juez de línea, tercer tiro de esquina que va a tener Guaraní, segundo del segundo tiempo, desde la derecha le viene a pegar Santiago Duarte, mientras atienden al jugador de Crucero del Norte. Decíamos esto, ayer arrancó el torneo provincial, sí, dividido en 2 zonas, norte y sur, partidos ida y vuelta, eliminación directa, y así vamos a llegar a tener un nuevo campeón, recordando que el campeón vigente es Nacional de Piraí y Bron es el equipo subcampeón. Que quedó muy cerca en esa definición interesante con Nacional de Piraí. Bueno, un formato distinto, diferente a lo que se venía desarrollando anteriormente. Sí, en algún torneo se jugó de esa manera en el pasado. Entre las historias que estamos recuperando, reconstruyendo con Nico Sosa, también tenemos la de los torneos provinciales. Bueno, hoy arrancó el fin de semana una nueva ilusión en la provincia. Allá la Duarte, juegan hacia atrás con Machado. Se vienen 2 variantes en Crucero. Después de esta, el centro de Machado pasado al segundo palo. La buscaba Gómez, la bajaban. Hay infracción, no. Posición adelantada de Gómez en el inicio de la jugada, cuando después estaba Dávalos para rematar al gol. Variantes, Pablo. Sí, se vienen los cambios en Crucero del Norte, 2 modificaciones. Sale el número 8 Adorián, uno de los amonestados. Y me parece que el otro que sale es Monjes, el número 9, que no sale muy contento con el cambio. Me parece que tenía ganas de continuar. Claro, un clásico, todos quieren continuar jugando. Vamos a ver quiénes ingresaron. Y ver si, bueno, el 16 no va a entrar seguro, porque ya hay un 16 en el campo de juego, claro, a partir de ese cambio de camiseta que tuvieron que hacer con Mayoraz. Uno de los que ingresó es Lautaro Fernández con la 14, que ingresó por Adorián, por el número 8, y el otro que ingresó es, ya te digo bien, me parece que es el 18, Baltasar Comiso, lo vemos aquí, alto, sí, también. Joven, el número 18, que va a ocupar la posición de 9. Ingresó por Monjes y va a ocupar ese mismo lugar. Va buscando Dávalos por el sector derecho del ataque de Guaraní. Caía al piso. Lo zapatea Mesa, Duarte. Y le queda el balón ahora a Benítez. Ahí va el centro imperfecto de Machado. A la calle directamente.
Será saque de arco para el colectivero. Buena jugada ahí de Guaraní, de Machado. La pared ingresó al borde del área grande. Cuando quiso tirar el centro con pierna derecha le pegó muy mal realmente. Se le fue lejos por atrás del arco. Era una buena aproximación del equipo franjeado. Ahí la tiene Silva. Juega ahora con Fernández, que ya se metió en el círculo central. La tiene Álvarez. Fernández. Piensa Fernández. Engancha Fernández ante la presencia de Duarte. Continúa con el balón. Juega con Álvarez. Atrás le pide Silva. Busca cargar la zona. Despejaba Vallejos. Pero hubo infracción ahí de Machado. ¿Machado? Sí, cuando lo fue a trabar abajo para evitar el centro. Lo cortó, llegó tarde y lo tocó. El árbitro dijo siga, siga. Igual es lateral en ataque para el colectivero. Muy bien. El lateral que ya lo hicieron. Comiso. Jugaba Mesa. La tiene Álvarez. Juega Álvarez con Santiago Benítez, que está habilitado. Se mete al área. Atención, penal. Penal, 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 penal. Penal de Machado sobre Santiago Benítez cuando iba ingresando al área. Ya se había metido. Estaba llegando al área chica y desde atrás. Sonsa infracción del defensor de Guaraní. Cayó el jugador de Crucero del Norte y hay penal para el colectivero. Clarísimo, ni siquiera Machado, nadie de Guaraní lo discutió. Fue abajo el número 4 que recién en la jugada anterior también llegó tarde. Cometió falta, el árbitro dijo siga, siga. En esta oportunidad fue muy clara, adentro del área, lo fue a talar abajo a Santiago Benítez. Es cierto que el número 10 se metía casi hasta abajo del arco y tiene esta grandísima oportunidad el colectivero para abrir el marcador. Lo que veníamos diciendo, no hiciste los goles, no aprovechaste las oportunidades que tuviste y en estos partidos, en estos clásicos, cualquier jugada puede cambiar la historia. Atención porque hay una discusión linda ahí para saber quién patea el penal. Santiago Benítez quiso cobrar el derecho de autor. Claro. Yo la fabriqué, pateo yo. No. Pero Mesa, Axel Mesa, dijo pateo yo. Ahí va el defensor entonces. La orden del juez. Ahí va. Mesa. ¡Gol! ¡Gol del Crucero del Norte! ¡Gol del colectivero! Axel Mesa de penal a los 28 minutos de este segundo tiempo. Marca el 1-0 con el que el colectivero derrota a la franja. Por el momento, aquí en Villa Urquiza. Bien, el remate de Mesa, un arquero que se tira a la derecha, el número 2 que le pega con pierna derecha, abre bien el pie, la tira hacia el otro lado, ingresó no tan esquinada la pelota, pero lo suficientemente fuerte y alejada del arquero como para marcar la apertura del marcador. No lo merecía Crucero, pero esto es fútbol. No valen los merecimientos, lo único que vale son los goles que se convierten y Crucero marcó la que tuvo. Guaraní no pudo en las que generó y por eso el colectivero está ganando 1-0. En el festejo se sacó la camiseta. Axel Mesa se ganó la amarilla, el cuarto amonestado que tiene Crucero del Norte. Y se levanta el público de Guaraní. Sí. El canto de guerra. Sí, porque Guaraní viene jugando algunos buenos partidos, algunos no tan buenos partidos, algunos momentos bien, algunos momentos más o menos, viene generando situaciones, incluso marca goles, pero bueno, no termina encontrando los resultados y la gente se está impacientando con este equipo dirigido por Juan Luchans. Muy bien, cuando hay otra variante en el colectivero. Se fue Arriola, uno de los amonestados que tiene el equipo que está ganando 1-0 el clásico. Atención porque va Machado ahora por el lado derecho, levanta el centro al punto del penal, despeja Díaz de cabeza, completaba Álvarez y ahora de Guaraní Antonio Franco. Muy bien. Ahí está entonces Gonzalo Cardoso con la 16, ya la tiene Silva. Álvarez, otra vez con Silva. Cortaba Machado. La jugaba Cardoso. Ahí busca
Dávalos, caía Dávalos, lo sujetaba de la camiseta. Siga, dice el juez. No hubo nada. Díaz con el viandazo hacia adelante. Está habilitado por afuera. Por afuera, arriba, la tiró Comiso. Una acción inmejorable, Pablo, para marcar el segundo. Estaba habilitado el 18. Definió de manera imperfecta y por esto nada más. No amplía el resultado el conjunto colectivero. Sí, primero hubo infracción, o de Dávalos o del marcador. De uno de los dos, incluso te diría que de los dos hubo falta. El árbitro dijo no pasó nada y en la contra le quedó a Comiso. Me parece que estaba un poquito adelantado el 18. Definió, quiso definir de emboquillada por arriba de Francisco Huichic. Se le fue por arriba del travesaño. Tuvo Crucero para ponerse 2-0 en el marcador. Cuando se vienen más cambios en Guaraní, se retiró el número 6, Martín Romero. Y no sé si viste bien quién ingresó. Me parece que ingresó Machado, Leandro Machado con la número 15 es el que ingresó. Atención. Vallejo de cabeza. Había ingresado Machado antes. Y después... Antes ingresó Machado y ahora sí ingresó el 16, que es Cardoso. Bueno, están los dos entonces. Ahora va al lateral, buscándolo a Comiso, que tuvo... Perdón, el 13, Pablo. Ahora veo bien el 13. Furlan, Tiziano Furlan. Los números de Guaraní tampoco ayudan mucho, te digo. Tienen un diseño que a la distancia no vemos tan bien. Claro. A veces cuesta interpretarlos o leerlos. Entonces está Tiziano Furlan y Leandro Machado. El que no ingresó fue Cardoso. Exacto. Bien. Ahí va entonces el tiro de esquina, que lo va a hacer Fernández al punto del penal. Ganaba Mesa, la pelota que salía, despedía hacia el arco. Había infracción. Hay infracción, dice Suárez. Y va a salir la franja. Ahora sí, entonces. En un momento de partido donde la desesperación, el apuro, los nervios se van a traducir, se traducen en imprecisiones como esta salida de recién en Guaraní Antonio Franco, y un Crucero que empieza a trabajar con comodidad el partido, porque lo está ganando, porque tiene a un rival quebrado anímicamente. Ahí va la pelota hacia Fernández, le queda a Santiago Benítez, al que le cometieron la infracción del penal. Le queda Comiso, córner. Córner para Crucero del Norte. Ya en 34 minutos, casi 35, comenzamos a transitar. Momento decisivo de tensión. Y será tiro libre, tiro de esquina para el colectivero. El tercero para Crucero en el segundo tiempo. Lo va a hacer Fernández. Adentro del área está Díaz, Mesa. Va la pelota, despejaban hacia arriba. Era justamente Machado. Le queda la pelota ahora a Silva. Apunta Silva. Le picaba una o dos veces. El balón que sale para Rojas. Atención, se mete Rojas adentro del área. Ahí está Rojas. El centro atrás. El palo no. El palo y afuera. El palo y afuera después del remate de zurda de Díaz. Y será saque de arco para el colectivero. Explícamelo, Pablo, ¿cómo no fue gol esto? No, una jugada insólita. La contiene el arquero. Rebota, me parece que rebota en el defensor de Guaraní. Tuvo Díaz, el segundo de Crucero, que está ahora dominando totalmente las acciones. Lo tiene maniatado, agarrado, aferrado a Guaraní, que con el gol se vino abajo. Es así. Sintió el impacto del conjunto de la franja. No puede reaccionar, Pablo. Sí, no. Después del gol de Crucero es todo del colectivero, el dominio del equipo que está ganando sin merecerlo, pero que hizo lo que hay que hacer en el fútbol, marcar goles. Ahí está Machado, levanta Machado para que vaya Dávalos, caía Dávalos, pedía infracción. Álvarez, ya la tiene, se equivocaba después en la entrega. Vallejos, se acerca Leandro Machado. Juega con Mesa, que ahora quedó como segundo marcador central. Ahí va metiendo abajo Mesa. Ya hicieron lateral rápidamente para que la juegue Ayala. Cortaba Fernández. Continúa Ayala. Juega ahora con Machado. Va pensando Machado, buscaba filtrar el pase. Mesa de cabeza, Santiago Benítez. Fernández. Ahí va Fernández a pura velocidad. Sigue con la pelota, caía Fernández.
La robaban bien. Ya la tiene Dávalos. Se impacienta el público de Guaraní con Dávalos. Filtra el pase para Ayala. Ahí está Ayala, el remate de Ayala. Romero que dejaba salir. Y será saque de arco. Desviado el remate, sin precisión. Se enojaba la gente de Guaraní con Marcelo Dávalos porque esperaba que se le mostrara algún jugador por la derecha. Y bueno, la ansiedad que ya ha ganado a todo el público de Guaraní, Antonio Franco. Le mandamos un saludo a José Ayala, presidente de Garupá Fútbol Club, que dentro de un rato también va a estar jugando su partido contra Bartolomé Mitre y está mirando la transmisión de Doble 5. Un saludo entonces para Ayala, compañero Ayala. Ahí va, buscándolo Ayala. Metía bajo mesa, el lateral para la franja, ya lo hicieron rápido. Ahí va Ayala, continúa Mauricio. Cortaba ahora Guede. Al lateral directamente. Raspa Guede. Sí, la defensa ahora de Crucero está firme, sólida y está cortando los caminos de un apurado Guaraní que con ese apuro tampoco ayuda al buen desarrollo de su juego en ataque. El lateral, que ya lo hicieron, despejaron de cabeza. ¿Será saque de arco? Saque de arco, dice el juez. Así es, saque de meta para Crucero del Norte, que lo que más quiere en este momento es que pase rápido el tiempo. Ahí vemos el cabeza. Le pega a Maxi Ayala, a Mauricio Ayala cuando quería acomodarse, se cae y toca la pelota que iba a ser córner para Guaraní. Por eso finalmente terminó siendo saque de meta para el colectivero. Ya lo hace Mirko Romero. El viandazo a campo rival. La cubría Comiso. Vallejos de cabeza con su arquero. Va a salir Wichik. Por abajo. La pide Mauro Gómez. Busca Benítez. Ganaba de cabeza Guedes. Continúa con el balón. Arriba. En la lucha. En la disputa. La baja bien ahora Rojas. Gana la cuerda Rojas. Se le terminaba la cancha. Es por eso que hay saque de manos. Rápidamente lo hicieron con Benítez. La petiscaba Santiago Benítez. El lateral. Buscándolo a Ayala. No podía girar. Le quedaba a Machado. Después a Noguera. Y va cambiando de lado con Vallejos. Ahí va Vallejos. Levanta Vallejos. Va Benítez. ¿Se le va a terminar la cancha? Sí. Se terminó la cancha para Benítez. Por eso que hay saque de meta. Saque de arco que lo hará Romero. De los últimos clásicos, Crucero ganó solo uno. ¿Sí? Fue en los cuartos de final, la vuelta de Clausura 2019. Y Guaraní venía con 2 triunfos consecutivos en el clásico. En un partido que, como decíamos, Crucero tiene una historia favorable, pero en los últimos tiempos, por Liga Posadeña, por lo menos Guaraní lo había emparejado. Hoy, bueno, Crucero está volviendo a marcar esa paternidad sobre el equipo de Villa Sarita. Muy bien. Los datos, estadísticas, todo que lo vamos reflejando también en redes sociales. Vamos repasando aquí en la transmisión el laburo impecable que hace Nicolás Sosa junto a Pablo Camogli. Ahí busca ahora Fernández, pasaba de largo Vallejos, después Mesa lo derribaba. Y atención porque pide justamente asistencia el futbolista Fernández. Quedó sentido en la rodilla, me parece. Es lo que se toma, por lo menos, Pablo. Sí, fue una falta fuerte, necesaria, te diría, porque por sector derecho quedaba un hombre de Crucero muy solo y Diego Mesa, el 3 de Guaraní, tuvo que cortarlo. Me parece que era para tarjeta, incluso para amonestación, lo que hubiera permitido que la atención médica no desemboque en que el jugador de Crucero tenga que dejar el campo de juego, que es lo que debería ocurrir. Exacto. A continuación. Con este resultado, Crucero del Norte que en la tabla de posiciones comienza a levantar un poco, ¿no? Se acomoda porque se va a 8 puntos, queda segundo. Si bien Garupá y Huracán tienen un partido menos todavía y la Cantera tiene 2 partidos menos. Mitre tiene 3 partidos menos, pero con los partidos hasta ahora jugados quedaría Candelaria con 9, La Picada, Obrón y Crucero con 8 unidades. Guaraní sí queda con 4, muy abajo, muy lejos. Y con una preocupación creciente no tanto por el juego, sino por la ineficiencia que tiene Guaraní para marcar goles
y después cuando los marca poder aguantar los resultados, porque le pasó con Atlético Posadas, que dio vuelta al partido y lo termina perdiendo, y hoy acá creó situaciones sin ser brillante su juego, pero no pudo convertir, le convirtieron y después se cayó, se desarmó por completo. Claro. Bueno, ahí va saliendo el futbolista Fernández. Es un tanto sentido, me parece que es la rodilla. Creo que no tiene más ventanas Crucero, ¿no? Me parece. Cuando bueno, ahí ya se están empujando. Comienza a picarse también el tramo final del clásico. Porque Dávalo fue a apurarlo A ver, ahí Vallejo que habla con el colaborador de Crucero del Norte. Es Benítez. Y va saliendo el futbolista Fernández, sentido en la... Me parece que la rodilla es, Pablo, ahí lo que le trabaja. La rodilla derecha, sí. Cuando chocaron, chocaron las dos rodillas y bueno, evidentemente ahí quedó dolorido el jugador de Crucero. Independientemente de que esté queriendo ganar algo de tiempo, está dolorido realmente, claro, porque salió caminando con mucha dificultad. Vamos a ver cuando ingresa ahora, cómo ingresa también. Parece que va a seguir, Claro, variante no tiene más Crucero. Claro. Por las ventanas. Claro, por las ventanas. Hizo 4 cambios. Tiene un cambio, sí, pero no le permiten las ventanas. Ahí va el bochazo al área. Huichik que se quedaba con esa pelota y va ensayando la contra rápidamente. Ya la tiene Ayala. Baja la pelota. Gira Ayala. Rebota la pelota. El futbolista Rojas. Últimos minutos, 43 ya. De este duelo aquí en el mediodía. Posadeño. Ahí estaba Álvarez. Despeja Álvarez. Definitivamente jugando ya de 3 Álvarez. No se mueve más desde esa zona. La tiene Mesa. Maniobra y juega por el lado izquierdo con Furlan, que le raba la cancha. Y ahora el saque de manos. Cuando aplaude Álvarez, ¿no? El técnico de Crucero. Claro, porque trabajaron en la semana pensando que era un partido importante, que era un clásico. Tenía algunas dudas el técnico por algunos jugadores tocados. Y preparó el partido. Y me parece que lo preparó y le salió bastante lo que había preparado, por lo menos lo que nos contó en la previa el técnico Álvarez, de cómo iban a trabajar, de cómo habían trabajado pensando en el clásico. 7 más. Bueno, 7 minutos más. Está bien, porque entre las interrupciones y sobre todo la atención recién de Fernández, los cambios, está bien el tiempo que adicionó. Ahí va el bochazo de Vallejos para que vaya Mauro Gómez atrás de Álvarez. El bochazo de Vallejos para que vaya Mauro Gómez atrás de Álvarez. Controla la pelota el jugador de Crucero. Resistía el embate de la embestida de Gómez. Finalmente ese lateral para la franja. Tramo final del partido. 45 cumplidos. 7 más, ¿no? Dijo. 7 más. Vamos hasta los 52. Ahí va el lateral de Machado. Buscándolo a Ayala. Peinaba. Le queda ahora a Machado. Abre por el lado derecho con Joaquín. Ahí está Joaquín Machado. Perdía con Álvarez. Revienta Álvarez. A campo rival. Huichik que la controla. Juega con Mesa. Desesperado. Guaraní en el tramo final. Busca la igualdad. Va buscándolo Ayala. La peina bien para Joaquín Machado. Llega al fondo Machado. Va a sacar el centro. Enganchaba. Y después revienta Álvarez. Afuera de los límites del campo de juego. El lateral. Rápidamente Joaquín Machado para hacerlo. Se acerca Gómez. También Noguera. Ganaban de cabeza. La tiene Fernández. Que está bien Fernández de la rodilla aparentemente. Juega con Santiago Benítez por el lado opuesto. Va Rojas. Era la intención me parece, ¿no? Porque levantó la cabeza. Observó. Visualizó que el 7 estaba solo. Pero se equivocó después en la ejecución. Ya la tiene Furlan. Levanta Furlan para que vaya Noguera. La peina bien. No podía controlar después Ayala. Y el balón que le queda en el pie a Mirko Romero. En el segundo tiempo Joaquín Machado no estuvo preciso. Tuvo varias como para terminar en un centro, buscarle a algún compañero. No estuvo preciso. Quizás el cansancio también sea un atenuante en esto. Y el penal. Y el penal, ¿no? Y el penal, claramente.
porque había sido la gran figura del primer tiempo. Joaquín Machado generando las mejores situaciones de gol para Guaraní y una imagen diametralmente opuesta en la segunda mitad. Ahí va Dávalos, pelea con Álvarez, pedía infracción el de Crucero, rebota por último, hace una carambola el jugador del Colectivero. Machado para hacer el lateral. Ahí estaba Joaquín jugando con Machado. Ahí está Machado. Centraliza con Benítez. Piensa Benítez. Levanta la cabeza. Filtra el pase. Se equivocaba. Álvarez que revienta. Hacia arriba. Huichik que quiere bajarla. Pide tranquilidad, pero no acelera Huichik. Ahí está jugando con Mesa. Nuevamente Mesa. Vallejos. Levanta la cabeza. Pedían que meta al área. Noguera de cabeza a la baja para Ayala por el lado izquierdo. Ahí está nuevamente con Noguera el rebote. Y el rechazo ahora es de Rojas. Defiende Crucero del Norte. Se agazapa. Quiere quedarse con la victoria. Gana 1-0. El gol lo hizo Axel Mesa de penal. Y ahí va la contra con Santiago Benítez. Atención a esta maniobra. Va Benítez por el lado opuesto. Aparece Fernández. Ahí va la pelota para Fernández. Pica en diagonal. Santiago Benítez le continúa con el balón Fernández. Se conecta con Rojas. Ahí está Rojas. Buscaba cambiar de lado. Despejan de cabeza. No podía Benítez. Va Silva. Va Denis Benítez. Maniobra. Controla la pelota. Enganchaba. Y juega con Joaquín Machado. Ahí va Machado en el centro del campo. Levanta para que vaya Mauro Gómez. Mía, dice Mirko Romero. Que agarra la pelota. Se tira al piso. Y ya sale jugando. Nos quedan 3 minutos finales en los que Guaraní va a ir a buscar con las pocas ideas que le quedan y con el resto físico que tiene para buscar el empate. Mientras tanto, Crucero haciendo lo que empezó a hacer con mucha eficiencia a partir del gol. Manejar la pelota, manejar el partido, manejar los tiempos y sobre todo aferrarse, abroquelarse en el fondo para cerrarle todos los caminos a Guaraní. Y a eso se suma la desesperación del conjunto franjeado. El apuro, ¿no? El apuro. Va jugando Furlan por el lado izquierdo. Se conecta con Benítez. Pasa el ataque. Ahí va Benítez. La pelota que es despejada de cabeza por Mayoraz. El lateral que será para el Colectivero. Lo va a hacer Mesa. El autor del gol, Axel Mesa. Bueno, Crucero del Norte que vino a jugar con Brom a esta cancha y se fue victorioso. Por ejemplo, hace un par de fechas atrás. Le sienta bien el barrio. Sí, y Guaraní no pudo con la picada acá. Y perdió con Brown en la primera fecha también. También. Un reducto que no le cae simpático. No lo es amistoso, me parece, a la franja. Que todavía no creo que adeuda una fecha para poder volver a su estadio, si no me equivoco. Claro. Sí, porque eran 5 fechas, ¿no? Exacto. Si no me equivoco era contra Garupá, el partido que tiene que jugar de local. Porque la fecha que viene tiene que ir a Roca, juega con Ágil y después recibe a Candelaria, seguramente en el estadio también. Exacto. O sea que recién en la 9ª fecha, cuando reciba a Estudio Galeano, va a volver a ser de local, en su estadio en Villa Sarita. Exacto. Estudio Galeano era. Ahí va Huichik con el bochazo hacia adelante. La va a buscar Dávalos. Ganaba el futbolista de Crucero que era Guedes. Ya la tiene Benítez. Juega hacia atrás con Machado. Piensa Machado. Levanta Machado. Mauro Gómez que no podía. Le queda Silva. Levanta para Rojas. Rojas que se sacaba de encima el balón. Va saliendo la franja. Tramo final del partido. Último minuto de juego. Va Vallejos. Juega con Machado. Ahí va Joaquín. Engancha. Pasaba de largo Álvarez. Se va a meter al área Machado. Ahí está el centro atrás. Despeja Díaz. Despeja Díaz. Otro baluarte importante Díaz, Sí, en la defensa del Colectivero. Sí, toda la defensa estuvo muy sólida, sobre todo en estos minutos finales. Y bueno, la última Machado volvió al del primer tiempo, una buena jugada. Quizás el centro atrás no fue del todo bueno, pero fue... Guaraní cierra el partido con lo que mejor tuvo, que fue Joaquín Machado por la derecha, tratando de generar peligro. Álvarez juega con Comiso. Lo tomaban. El bochazo a cualquier parte. Va a llegar en poder y del arquero de
la franja, ya va saliendo Mesa. Ya no hay tiempo para más. El bochazo largo, va a despejar Mesa. Tiempo cumplido en Villa Urquiza. La pelota que continúa viva, será la última. Cuando Lucas Suárez hace sonar fuertemente su silbato y dice que no hay tiempo para más, festeja el público del Colectivero. Ganó Crucero del Norte 1-0 el clásico a Guaraní Antonio Franco por 1-0 con gol de penal de Axel Mesa. Un triunfo que Crucero se lleva del clásico en un partido que nos deja como enseñanza por qué el fútbol es el deporte más lindo de todos. Porque si tendría que haber habido un ganador, si hubo alguien que mereció, si hubo alguien que generó las mejores oportunidades, fue Guaraní Antonio Franco. Sobre todo en esa que perdió Marcelo Dávalos solo frente al arco de Crucero del Norte y en el hermoso tiro libre de Mauro Gómez que pegó en el palo. Guaraní manejó el campo de juego, manejó la pelota, generó esas situaciones pero no pudo convertir. Y en ese no poder convertir fueron pasando los minutos, fueron pasando las instancias de juego. En la segunda parte se quedó un poco, apareció Crucero, tuvo una ocasión, tuvo ese penal en ese error en la marca de Joaquín Machado, que se va muy compungido del campo de juego, y llegó de esa manera el remate de Axel Mesa para convertir. Allí estamos viendo justamente el remate del número 2 para convertir el único gol de este partido. El fútbol es esto, es la dinámica de lo impensado, es la dinámica de lo imprevisto y es ese deporte en el que gana el que hace más goles que el otro, independientemente de las situaciones, de las oportunidades, del nivel de juego, de lo que usted quiera analizar, que está bueno, que es interesante, que es la parte táctica, que es la parte estratégica, que nos gusta, pero el fútbol se define con goles. Y el que lo hizo fue Crucero y por eso se quedó con el clásico el equipo colectivero, que le ganó bien, le terminó justificando la ventaja sobre el cierre del partido 1-0 a Guaraní Antonio Franco en la quinta fecha de la Superliga Posadeña. El análisis en la voz del historiador, en la voz de Pablo Camogli, que te ayudó a entender de qué se trató el triunfo de Crucero del Norte sobre Guaraní Antonio Franco. El clásico de la Superliga Posadeña, la fecha 5, se va para Santa Inés, te lo contó Camogli. Nosotros vamos agradeciendo, sí, repasando también lo más importante, las jugadas de riesgo, de peligro, que se pudieron capturar en esta mañana de domingo, que arrancó la mañana, ya estamos pasado mediodía. Para el almuerzo estamos. Ya estamos en almuerzo, ¿no? Bien, sí. Y en el triunfo de Crucero del Norte ante un muy buen marco de público. Muchísima gente se acercó al estadio de Jorge Gibson Bron para disfrutar de este partido que terminó siendo entretenido, que terminó siendo atrapante, que se jugó y se disputó como lo que es, como una final, con el duelo de hinchadas también en el cierre del juego, del partido. Los jugadores de Cruceros que festejan todavía en el campo de juego. Y la clásica foto que me imagino que va a recorrer después las redes sociales. Y Nico Sosa va a estar esperando esa imagen, me imagino, también para subirla a Doble 5 dentro de un rato nada más. Agradecemos a cada uno de los sponsors que hacen posible que nosotros podamos mostrarle no solamente al público posadeño, misionero, sino también al resto del país y del mundo cómo se vive y cómo se juega en nuestra liga posadeña. Hoy Superliga, ahí está, mirá la foto que va a salir con los hinchas del Colectivero. Incluso atrás. Incluso en las redes sociales del fútbol del fútbol del interior, esas redes que uno sigue por estar atento a lo que pasa, se hablaba de este partido. Como claro. Bueno, el clásico de Misiones se va a estar jugando, así que bueno, como vos decías, esa imagen seguramente va a recorrer las redes sociales con el festejo de Crucero del Norte en el clásico moderno de la Liga Posadeña de fútbol. Un Crucero que termina ganando con ese gol de penal de Axel Mesa, promediando el segundo tiempo y justificándolo en el cierre porque se paró bien, se paró mejor, aguantó los embates de Guaraní que
que me parece que sintió mucho el golpe anímico. Es un equipo al que le cuesta anímicamente levantarse los partidos, después ¿no? de los impactos. Sí, le ha costado mucho, o le viene costando mucho, y si bien tiene una idea de juego que puede ser interesante, termina perdiendo los partidos. Muy bien. Cuando los ánimos no están caldeados en la tribuna de Guaraní, hay algunos hinchas que se acercan para reclamar al presidente, ¿no?, de Guaraní, porque está toda la comisión directiva del conjunto franjeado. Y algunos que otros reclamos, ¿no? Sí, porque el equipo no está sumando, no está ganando, no está funcionando, no está logrando resultados. Bueno, es lo que suele pasar. Y la preocupación es que, bueno, Guaraní tiene que pensar en otras cosas, tiene que pensar en grande, y le está costando incluso la Superliga Posadeña, y eso es lo que llama la atención y lo que evidentemente le duele, le incomoda a los hinchas franjeados, que vinieron en gran número a acompañar al equipo, incluso pese a que es la Liga Posadeña, ¿no? Exacto. Bueno, ahí están los hinchas franjeados, entonces, nosotros lo estamos mostrando. Algunas imágenes. A ver ahí. Igual te digo que el presidente Gustavo Cardoso, que está acá cerquita nuestro, sí. cara a cara con los, por supuesto no le está contestando, no le responde, pero se la está bancando como un señorito, como se suele decir, toda la descarga de los hinchas de Guaraní, que le hablan a él. Personalmente, claro, es el presidente de la institución, pero la actitud de Gustavo Cardoso es exactamente lo contrario a pretender esconderse. Nada, claro. Para nada, el tipo ahí paradito, aguantando lo que vengan, lo que le digan. Bueno, y se retira así, ¿no? Se retira con insultos de los fanáticos, de los hinchas. De algunos, ¿no? Tampoco generalicemos, hay algunos hinchas que lo han insultado al presidente de Guaraní, pero bueno, hay un grupo muy grande de hinchas hoy acá en el estadio, no es generalizado el insulto hacia el presidente tampoco. Bien, nosotros vamos cerrando la transmisión, decíamos, agradecimiento a los sponsors y demás que hacen posible cada una de las transmisiones. En las cámaras estuvo trabajando el señor Tomás Zapata. En la operación técnica, Charlie Aguirre Jordan. El pulpo que tenemos en la consola, en la computadora. Por un momento se nos fue el internet, pero lo pudimos solucionar rápidamente. En los comentarios, el señor Pablo Camogli. En la producción, Nicolás Sosa. También está Juan Camogli, Francesco Silvero trabajando ahí con algunas imágenes. Seguramente después vamos a estar replicándolas adentro del campo de juego. Quien relató el partido, Renzo Silvero. Ha sido un placer, gente. Nos estaremos encontrando el próximo fin de semana, seguramente con algún partido importante, trascendental de la Liga Posadeña, de esta Superliga Posadeña, para justamente continuar viviendo lo que es el fútbol posadeño. Abrazo de gol para todos, gente. Ha sido un placer. Nos reencontramos la próxima. Chau, chau.